tributarios es una persona natural. En esa época, las personas naturales tenían muchos esquemas de planeación fiscal, pero esto fue cambiando. Cuando ya pasó un tiempo en mi experiencia laboral, ya lo que hablábamos no era que las personas naturales fueran el mejor esquema de planificación fiscal, eran las personas jurídicas. Y el paradigma cambió totalmente en ese momento. Y en este momento, Camilo, yo te puedo decir algo, y es parte de la anécdota, que yo creo en este momento que con la reforma tributaria lo mejor que uno puede ser es no ser residente fiscal colombiano. Y vamos a ver por qué. A lo largo de estas charlas, yo quiero hacer especial énfasis en cuáles son los pros y los contras de la reforma tributaria y cuál va a ser el efecto que vamos a tener para el año 2023. Recuerde que la reforma tributaria afecta a partir del 1 de enero y todo lo que viene siendo la presentación de declaraciones con vencimiento a partir de este momento van a ser rentas del 2022 que realmente no se ven cobijadas por la reforma tributaria. Pero entonces me preguntarán o se preguntarán ahora, ¿por qué entonces vamos a poner como marco teórico de referencia a la reforma? Porque para nosotros es muy importante poder predecir qué es lo que va a pasar para poder preparar mis impuestos de esa forma. Y ese es el objetivo de esta charla. Tal cual, así es, Fabián. Bueno, quiero empezar planteando un poco lo que pasó con la exposición de motivos de la reforma tributaria. Y la reforma tributaria tiene ciertas características que la hacen especial. La primera de ellas es que, si ustedes se acuerdan, cuando se propuso la reforma tributaria del expresidente Duque, fue objeto de mucha controversia. Salieron a marchar a las calles varias veces, revolvieron como tal la ciudad y terminó sucediendo que no pasó de la primera propuesta que él hizo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento y cuál es lo que realmente diferencia la reforma tributaria de Petro con la de Duque? Y es que la de Duque hacía énfasis en gravar a las personas del común, porque se centraba en los impuestos indirectos, es decir, se centraba en cómo voy a recaudar más IVA. Y cuando a uno le toca la canasta familiar, eso es una medida que no va a ser muy popular. ¿Qué hizo Petro diferente para que esto pasara? Petro lo que planteó fue gravar a las personas con una riqueza que él estima considerable. Y como no es tan impopular gravar a las personas ricas, esta reforma tributaria lo que hace principalmente es recaudar a través del impuesto al patrimonio, recortar la posibilidad de tomarte beneficios tributarios, elimina deducciones, exenciones y descuentos, y con ese marco teórico quiere recaudar 20 billones de pesos, lo que representaría el 1.2% del PIB. La reforma tributaria planteaba en la exposición de motivos que parte de este dinero iba a ir para pagar la deuda del Tesoro Nacional, ¿sí? Nuestro endeudamiento externo. Y este, digamos que motivo que lleva la reforma y que fue parte de lo que se estableció en las charlas del Congreso a la que nos invitaron, hicimos parte, ha cambiado totalmente porque inclusive hemos subido nuestro nivel de endeudamiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de la reforma? Vamos entonces a mirar unas cifras. Ok, acá quisimos destacar esta cifra que nos parece que es muy importante, es muy diciente para la situación de Colombia, su situación económica y las condiciones de vida de toda la población en general. Y es una de las razones, de las varias razones por las cuales el gobierno de Petro sustentó la necesidad de implementar la reforma tributaria. ¿Y que encontramos? Pues que tenemos una tasa general de pobreza extremadamente alta. Es básicamente la mitad de la población en Colombia se encuentra en situación de pobreza, bien sea situación de pobreza moderada o situación de pobreza extrema. Entonces, en el reporte más actualizado a la fecha, que es de abril del año pasado, encontramos que en 2020, en el año más grave de la crisis sanitaria de la pandemia, tenemos 7.470.000 personas en condición de pobreza extrema. Y para el año 2021, una leve mejoría y pasaron a 6.110.881. Tengamos en cuenta que el índice de pobreza extrema
mide las condiciones o se determina desde los ingresos diarios que recibe una persona, en este caso 1,9 dólares por día. Entonces, las personas que reciben menos se encuentran en situación de pobreza extrema, pues lo cual consideramos que es alarmante, pero ahora miremoslo desde la situación de pobreza moderada. En el caso de la situación de pobreza moderada, tuvimos 21 millones en el año 2020 y en 2021, 19 millones de personas. Si bien hay unos mejorías, se han venido superando las brechas de pobreza moderada y pobreza extrema, pues aún nos encontramos lejos de los datos de 2019 o los datos prepandemia. Pues en su momento se dijo que hubo un retroceso considerable frente a la lucha contra la pobreza porque perdimos varios años. Entonces, pues esta es una de las razones. Si seguimos, por favor, con la otra diapositiva. Gracias. Dale, Fabián. Bueno, entonces, entendiendo que lo que queremos es disminuir la brecha de pobreza, nosotros en esta gráfica que estamos viendo aquí, volvemos a retomar la deuda externa que tiene el país, que ha venido incrementándose. ¿Desde cuándo se ha venido incrementando? Después de la pandemia, en el 2020, nosotros teníamos unos números que eran alentadores. Nosotros veníamos teniendo un gasto público, el cual, aunque seguía por encima de los ingresos por el Producto Interno Bruto, tenía una brecha muy pequeña. Esta se ha venido incrementando. Si ustedes pueden aquí mirar los que están de forma virtual y los que están de forma presencial, en el esquema que acá está en 2020, se subió de una forma considerable en contraposición de cómo venía creciendo todos los años. No obstante, nosotros seguimos teniendo un déficit del 6% del PIB y eso no significa otra cosa que gastamos más dinero del que nosotros estamos recaudando. Entonces, el gobierno ha tomado una medida que no ha sido ajena a lo que ha pasado en los países de la región. O sea, yo quiero acá ser un poco sensato, Camilo, en el sentido, los países latinoamericanos, por ejemplo Chile, han venido tomando esas medidas. Esto no es extraño. Ante un tema como la pandemia, como la recesión global, todo lo que ha venido sucediendo, que nosotros escuchamos en los medios, uno puede como gobierno optar por complementar o por suplir, digamos que por aminorar como tal este problema de dos formas. El primero es aumentando las tasas impositivas y el segundo es mejorando la atracción de la inversión, la competitividad del país. Mientras que en gobiernos anteriores lo que nosotros buscábamos era mejorar la competitividad del país atrayendo inversión y por eso nosotros teníamos importantes beneficios tributarios como el de la economía naranja o el del campo agrícola. Con esta reforma tributaria vamos a pasar a un diferente paradigma y es vamos a gravar más a las personas. ¿Listo? Ese es el objetivo. ¿Y cuál es la meta? A minorizar la pobreza que, seamos realistas, es gigantesca en nuestro país. Tal cual, así como le está diciendo Fabián, entonces hubo un exceso de gasto público para afrontar la pandemia, para afrontar el gasto social. Sin embargo, no hubo mayores ingresos que fueran equiparables con ese mayor gasto, ¿cierto? Entonces, podemos decir que esas están entre las motivaciones para la reforma tributaria. Acá también tenemos, como fue de público conocimiento, cuando las calificadoras nos bajaron el grado de crédito, también es una de las razones. Dentro de las otras problemáticas encontramos que el gravamen que hace nuestra autoridad tributaria sobre los ingresos o el recaudo fiscal que puede ejercer es considerablemente bajo si lo comparamos con países de la región, incluso con el promedio de Latinoamérica. Por lo menos, miremos el caso de Colombia. Colombia se encuentra en el 19,7 para el año 2021. El caso de Latinoamérica, por ejemplo, perdón que no veo bien desde acá. En Colombia estamos en el 19%. Latinoamérica se encuentra en el 27,3%, sustancialmente por encima, y ahora el OCDE, grupo al que pertenecemos, se encuentra sobre el 38%. Esta gráfica me parece importante porque pues a este momento, Fabián, ya hemos hablado sobre cuáles son las razones para implementar la reforma tributaria, pero creo que no hemos tocado grandes críticas o grandes carencias estructurales de nuestro sistema tributario, que no fueron incluidos en esta reforma tributaria y que seguramente en unos años, no me atrevo a decir cuántos, pero tengamos en cuenta que cada año y medio hay una reforma tributaria en Colombia, ¿no? En promedio.
van a ser objeto de revisión. Yo, pues para no extenderme más, quiero presentar dos. Uno, concretamente, es la informalidad. Nosotros en Colombia tenemos una informalidad laboral muy alta, en la cual aproximadamente 13 millones de personas se encuentran en esta situación. Esto a que equivale en temas porcentuales, el 58% de las personas en capacidad laboral se encuentran en informalidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que no hay contribuciones a Hacienda de parte de este sector de la economía, que es considerablemente importante. Mirámoslos desde seguridad social y también desde los impuestos recaudados por la administración tributaria. Cifra o porcentaje nacional, ¿no? Porque rescatemos que hay unas ciudades, por ejemplo, el caso de Valledupar, que tiene una tasa de informalidad del 70%. Es preocupante, es complejo, pero acá viene una pregunta. ¿Qué está haciendo el gobierno Petro con su reforma tributaria para mejorar estas condiciones? ¿Será que una tarifa del 35% en renta para las corporaciones es adecuada con esta tasa de informalidad? En algún momento en nuestro trámite legislativo, en Cámara se aprobó una proposición, la cual consistía en dar un tratamiento preferencial para nuestras MIPYMES, que son el 85% de las compañías en Colombia. ¿Cuál era el tratamiento? Una tarifa del 30%, que igual en comparación con otros países es considerablemente alta, del 30%, siempre y cuando tuviese una renta líquida gravable alrededor de 174 millones. Esta proposición pasó 2 debates en la Cámara de Representantes, pero en el momento de ser conciliada, incluido en el texto definitivo de nuestra ley, pues fue rechazada. Entonces, pues ahí tenemos también como problemas estructurales que el gobierno ha decidido, o el gobierno Petro ha decidido no darle un tratamiento adecuado, postergándolos para próximos gobiernos. Para no alargarme más, otra crítica muy relacionada con la que usted dijo de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla en el gobierno de Duque, que se cayó, relacionada con el IVA. El IVA, conocemos, es un impuesto tremendamente regresivo en Colombia, porque no afecta la capacidad contributiva de cada contribuyente, no lo tiene en cuenta, sino que grava a todos de forma igual. ¿Y qué pasa con el IVA? El tratamiento de generar tantos beneficios, tantos bienes y servicios excluidos, preferenciales, ha generado una consecuencia y es un costo fiscal muy elevado, que la última comisión de expertos en beneficios tributarios nos informó que era alrededor de 37 billones de pesos, solo hablando de servicios y bienes excluidos del IVA. Esto es muy grande, es casi que el doble del recaudo de esta reforma tributaria, ¿no? Si bien es un tema álgido, pues es un tema que se tiene que abordar en una reforma tributaria. Es un tema estructural que se tuvo que haber dado solución, pero pues se pasó y seguramente pues los otros gobiernos van a implementar una nueva reforma tributaria para mirar qué solución se puede encontrar con esto. Yo quiero complementar lo que dices, Camilo, con algo también importante. Una cosa es cuánto nosotros estamos recaudando, que parte de lo que hace esta gráfica es mostrar cuánto en Colombia se recauda de impuesto, versus lo que nosotros tenemos de tasa efectiva de tributación. ¿Cuál es la diferencia? Una es cuánto el Estado logra recaudar del público en general. En Colombia se espera recaudar de los nacionales y de los residentes tributarios. Ya vamos a profundizar en esa diferencia, que básicamente se establece una por la nacionalidad y la otra por quienes viven acá por un periodo de más de 183 días. Y básicamente nuestro recaudo no tiene como sustento. O sea, ¿cuál es el problema de nuestro recaudo? No es que nosotros estemos colocando unas tarifas preferenciales, o sea, ese no es el problema, sino que en Colombia hay mucha informalidad. Ese realmente es el problema. Duque en su reforma, ¿qué intentó hacer? Vuelvo al punto, y es formalizar a las personas. Para eso estableció el régimen simple. Y dijo, venga, yo quiero que usted se formalice, le pongo un régimen de beneficio fiscal y como consecuencia págueme impuestos bajitos, pero págueme. Petro no busca esto, ¿sí? Lo que busca es aumentar la tasa de renta y el impuesto al patrimonio, impuestos directos, ¿cierto? Porque se dio cuenta, o en su opinión, no va a poder mejorar realmente la competitividad del país formalizando las personas. Lo cual yo creo que es un mensaje que se tiene que mirar con cuidado, pero para no dar más
largas a la exposición de motivos y a las críticas que este autor puede llegar a tener frente a la reforma, vamos a la parte sustancial. Aprovecho, antes de entrar acá, a hablar un poquitico del contexto de lo que es la renta para las personas naturales, que las preguntas que hagan virtualmente las vamos a responder al final de la sesión. ¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Qué pasó con las personas naturales? Las personas naturales, y esto lo vamos a ver, como les digo, de cara a las corporaciones, es decir, a los accionistas o inversionistas de las sociedades, en contexto. Nosotros, desde la reforma tributaria de la Ley 1819 del 2016, veníamos creando un sistema de subcédulas en las cuales nosotros depurábamos de una forma particular, por ejemplo, las rentas de trabajo, por ejemplo, las rentas no laborales, por ejemplo, las rentas de capital, cuando tú percibes un ingreso por arrendamiento, cuando tú percibes un ingreso por una regalía. También teníamos una subcédula especial para dividendos y otra para pensiones. Esto, con ocasión a cuando fue introducido, cada uno de estos era una burbujita, porque tenía unas reglas muy especiales. ¿Qué es lo que hizo la reforma tributaria? Para ya dejar de referirme a Petro. ¿Qué hizo la reforma tributaria? La reforma tributaria está unificando como tal el cómputo de las subcédulas. Es decir, va a formar una renta líquida gravable entre todas las subcédulas, lo que evita que las personas puedan, dentro de esas burbujitas, ir colocando ingresos con objetivos de disminuir la renta y la suma para poder obtener lo que vendría siendo la tasa efectiva de tributación. La tasa efectiva de tributación es cuánto realmente yo estoy gravado. Y en el caso de las corporaciones, es una tarifa plana, es del 35% por regla general para las sociedades comerciales. Para las personas naturales esto no es así. Para las personas naturales se tiene una tarifa progresiva que empieza en el 19 y termina en el 39%. Llegando al 39%, si una persona tiene más de 1.000 millones de pesos aproximadamente de ingresos anuales, que es el cálculo que nosotros más o menos hacemos para saber quién está sujeto realmente al 39. El 19% más o menos va a estar por los 59 millones de pesos, también en un cálculo que nosotros hemos efectuado, y esto tiene ciertas excepciones, porque si alguien trabaja en esos temas tributarios, seguramente estará diciendo, pero si yo me gano 5.900.000 de forma mensual, igualmente yo no voy a empezar a pagar impuestos. Y eso es cierto, porque tú tienes seguramente deducciones por seguridad social, seguramente tienes unos rublos especiales que puedes tomarte en tu depuración y haces que la renta líquida sea más bajita. Como yo les decía, estas burbujitas que existían, o bueno, siguen existiendo porque en la declaración van a seguir estando, solamente que van a componer una renta general, es decir, todas se van a sumar, que entonces es la conclusión en lo que se diferencia realmente entre lo que pasa en 2022 a lo que pasa en 2023, que como todas se van a sumar, ¿cierto? Yo voy a llegar mucho más rápido a una tarifa mucho más alta. Y ahí viene la problemática que está planteando la reforma tributaria y por qué cuando nosotros escuchábamos las personas que estaban a cargo de esto, que decían constantemente, vamos a grabar a los ricos, porque básicamente lo que está haciendo la reforma es teniendo como base que 5.900 es donde yo empiezo a grabar y si una persona más o menos se gana 10 millones de pesos, puede llegar muy rápidamente a estar grabada en la tarifa más alta de la renta para personas naturales. En este cuadro que se ve en la diapositiva están las tarifas progresivas que yo estaba planteando. Acá están los datos exactos para el 2023 porque la VT va a ir cambiando año a año. Es decir, los rangos que están establecidos en el Estatuto Tributario, en el artículo 241, a mí me establecen esos rangos en VTs. Al 2022, nosotros manejamos un VT de 38.004 pesos. Pero ¿qué pasa en 2023? Que nosotros vamos a tener un VT de 42.412 pesos. Los rangos se aumentan, ¿sí? Pero así se estén aumentando los rangos, ¿qué está pasando en la realidad del país? Que nosotros estamos teniendo menos posibilidades de deducir, menos posibilidades de bajar mi determinación de la renta líquida, que es la base para saber cuál es mi tarifa,
Y por tanto, esa es la razón de ser por la que nosotros vamos a llegar más rápidamente a una tarifa mucho más alta. Un pequeño comentario para complementar lo que estaba diciendo Fabián. Ese valor de cercano a los 46 millones de pesos, yo creo que es muy importante, ¿no? Y más adelante lo vamos a ir explicando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues para mí, no sé, estudiando este tema de la reforma tributaria, en el caso de las personas naturales, yo le puedo decir que es como la cifra mágica que nos va a poder o nos va a permitir hacer cosas. Entonces, solo es eso para que lo tengan en cuenta, por favor. Hay algo que yo quiero mencionar especial. Cuando nosotros hablábamos de las rentas laborales hasta este momento, nosotros teníamos en la cabeza, quienes estamos en ese mundo, que podíamos llevar nuestras deducciones, exenciones hasta el 40%. Te voy a dar ese ejemplo. Okay. ¿Qué sucede con la reforma tributaria? Que ese 40%, cuando vas a la norma, va a decir, yo se lo mantengo, sigue siendo 40%, pero le pone un límite. Y es ahí donde la reforma está atacando realmente cuál es la posibilidad que yo tengo de tomarme deducciones o exenciones para la determinación de la renta líquida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 millones de pesos, yo no puedo en este momento decir, fácil. Entonces yo le voy a tomar 40%, que son 4 millones, para decir que son exentos. No, señor, porque yo voy a tener un límite. Y justamente el límite hoy en día va a ser de 57 millones de pesos para el 2023. ¿Listo? Para que hagan o se hagan una idea de cuál es la magnitud de lo que estoy diciendo, porque para muchos esos números que VT, que es lo que está hablando, les voy a hacer el comparativo que está en esta diapositiva. Y nos dice, el límite de las rentas exentas del 40%, mientras que en 2022 estaba en 192 millones de pesos anuales, ese era el límite, al 2023 va a ser solo de 57 millones de pesos. Miren que así es que lo determina hoy en día. Y esto es lo que está haciendo de forma consistente. Por ejemplo, la exención que teníamos del 25% de rentas de trabajo se va a reducir de 109 millones de pesos a 34 millones de pesos. Va a decir la reforma tributaria también, yo voy a poder tener más dependientes para poderme tomar deducciones por los dependientes, es decir, por los hijos o las personas que yo mantengo. Pero también me dice, voy a disminuir lo que tú te puedes tomar por cada uno y en este caso lo va a llevar más o menos a 3 millones de pesos. Ojo, esta cifra que estoy dando no es mensual, es anual y ahí viene todo el problema. ¿Qué hay cosas buenas? Yo dije, vamos a hablar de las cosas malas y de las cosas buenas, ¿cierto? Las pensiones, y esto fue objeto de mucha controversia, normalmente nosotros solamente le dábamos el beneficio tributario a las personas colombianas que generaron una pensión en el país. Claro, entonces por allá en el Congreso alguien levantó la mano y dijo, venga, pero no estamos siendo muy inconscientes con los extranjeros que vienen a vivir al país. O sea, seamos concretos. En Medellín, en Cartagena, cuando vamos al centro histórico o vamos al poblado, nosotros escuchamos más hablar inglés que español. Los que hemos viajado últimamente a esas ciudades se podrán dar cuenta que es así. Y uno dice, ¿de dónde sale tanto extranjero? ¿Sí? Entonces alguien levantó la mano y dijo, oiga, pero no estamos ahuyentando a estas personas. Y lo que se determinó fue, claro, estas personas que vienen a vivir a Colombia vienen de países del norte, donde tienen estaciones, hace mucho frío, ya son de unas personas que están retiradas y dicen, quiero ir a vivirme a un país que tenga una estabilidad climática mucho más favorable que los países del norte. En ese sentido, lo que hace la reforma tributaria es que la exención de 12.000 VTs, que son 509 millones de pesos, también se otorgue a los extranjeros. Y esto es una de las ventajas, sobre todo para quienes trabajamos en consultoría, porque cuando uno está asesorando una persona extranjera, uno le puede comunicar a esta persona extranjera, oiga, usted puede venir acá, puede gozar de su pensión y hasta 509 millones de pesos no va a ser grabado. Y esto es un paso para adelante gigantesco. Lo que pasa es que tomamos 10 para atrás, pero es un paso para adelante gigantesco. Sí, acá creo que vale la pena hacer un comentario referente al primer punto, al límite de la exención del 25%, que no tocaron ese límite, ese porcentaje quedó.
pero sí nos disminuyeron el tope, el valor de los ingresos, y pues es una disminución considerable, ¿no? Tenemos de 109 millones de pesos anuales antes de la reforma a 34 millones de pesos. Entonces, no, lo que hicieron fue dejar el porcentaje tal cual como venía, pero disminuyeron los montos. Eso en alguna oportunidad que creo que es interesante y vamos a esperar qué sucede, fue demandado en alguna reforma tributaria y la Corte Constitucional declaró inexequible este asunto, con la diferencia que en esa oportunidad disminuyeron fue el porcentaje, ya no era el 25%, sino algo menos, y mantuvieron las VTs. Entonces creo que fue una medida, o yo por lo menos lo veo así, no sé cómo lo vea, una medida que intentó darle como la comba al palo a lo que había dicho la Corte Constitucional para igual reducir ese beneficio que teníamos. Y bueno, ¿cuál es la razón? El trasfondo es que es una renta laboral que va atado con el mínimo vital de los trabajadores. Esa es la razón de fondo que apoyó la Corte Constitucional. ¿Cómo lo ve, Fabián? Sí, de acuerdo. La Corte Constitucional en esa sentencia lo que estableció fue el mínimo vital, yo lo estimo que tiene que ser el 40% de la renta de un trabajador. Eso fue lo que decía. Y también estableció que mínimo un trabajador sin tener exenciones, descuentos, digamos que soportados, podía tomarse el 25. Pero si nosotros vamos a la lectura de la norma, ¿qué está haciendo los que diseñaron esta reforma? Los que diseñaron esta reforma dijeron, como no puedo tocar los límites del 40 y el 25, ojo que yo dije esto, yo lo que voy a hacer es ponerles un límite. ¿Sí? Es como la historia de McDonald's, que McDonald's tenía una cantidad de parámetros que seguir y no podía vender sus hamburguesas como quería, no podía establecer un montón de reglas que quería hacer, y lo que decidió fue darle la comba al palo y empezar a alquilar fue la propiedad donde estaban los locales de McDonald's. Es lo que está haciendo la reforma tributaria, hasta dónde yo puedo ir. Yo creo que acá también hay algo importante que mencionar, y es que las retenciones en la fuente a las personas naturales también va a cambiar, porque vamos a tener que establecer cuánto a mí me corresponde retención a través del procedimiento para las rentas de trabajo del artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Cuándo hay una retención para quienes no trabajamos en temas de impuestos todos los días? La retención en la fuente es un recaudo anticipado del impuesto. Es decir, cuando a mí me pagan, a mí me retienen en la fuente. La retención, ¿de dónde proviene? Proviene de el recaudo que yo te voy a hacer de forma anticipada, o sea, prepago el impuesto a través de la retención, ¿cierto? Con el objetivo de que cuando tú presentes la declaración de la renta, tú puedas acreditar dicha retención como un menor valor del impuesto que voy a pagar, ¿sí? Para que, en otras palabras, cuando uno presente la declaración de renta, uno tenga que pagar menos y uno lo sienta de una forma menor el totazo que viene al final del año. Eso es importante de entender. Que también es importante entender con la retención en la fuente. Que si a mí me hacen retención en la fuente y yo soy extranjero, ese es mi impuesto definitivo. Es como la diferencia con las personas naturales, quienes van a tener que declarar siempre que cumplan los topes para estar sujetos a imposición, y las personas extranjeras les hacen retención en la fuente y hasta ahí llegó el impuesto, ¿cierto? Si no les hacen retención en la fuente, ¿qué pasa? Que tienen que venir a declarar porque no les retuvieron en la fuente. Ese sería como la diferencia en ese mecanismo de la retención. Acá también se plantea un problema y que ya muchos autores, profesores han establecido al respecto, y es el siguiente. Cuando yo les mencionaba es que las subcédulas todas se van a sumar para saber cuál es la tarifa, pero una empresa, cuando a mí me paga realmente rentas laborales, ¿qué va a pasar? Que yo puede que gane por más rubros, más dinero, es decir, mi tarifa es más alta y la retención en la fuente no va a alcanzar a cubrirme lo que me cubría en años pasados. En el imaginario de las personas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Por ejemplo, en el año pasado, hablando del 2022, que voy a declarar hasta este año como persona natural en los meses de agosto y hasta octubre, yo podría estar sujeto, voy a dar un ejemplo, al 24%, ¿sí? Como tarifa efectiva de tributación, porque es una tarifa progresiva, digamos que esto tiene ciertas particularidades. Entonces, este año, como a mí me suman todas las demás rentas que yo tenga, pero mi retención sigue siendo la misma, yo voy a tener que pagar más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando las personas vayan a presentar la renta del 2023 en el 2024? Esto no lo vamos a sentir ya, porque acuérdense, las personas naturales, ¿qué van a declarar este año 2023? La renta del 2022.
¿Cuándo a mí me afecta la reforma tributaria? En 2023, que yo presento en 2024. Y lo que va a pasar es que se va a aumentar el impuesto, naturalmente. ¿Listo? Entonces, esto puede llegar a ser inconstitucional porque realmente la reforma se está focalizando solamente en un sector de la población, pero independientemente que se esté, digamos que centrando en un sector de la población, nosotros también tenemos acá que ser conscientes que la medida va a seguir siendo popular porque está afectando a los que más plata tienen. ¿Listo? Obviamente, otra vez, los que más plata tienen son los que ganan más de 5.900, entonces no es que sea, ay, es por allá lejos. Ojo con eso. ¿Listo? Bueno, acá entramos a otro tema importante que fue modificado bastante por la reforma tributaria ya en plena vigencia, y es el tema que tiene que ver con las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales son un impuesto accesorio al impuesto de renta, bien sea para personas jurídicas o personas naturales residentes o no residentes fiscales en Colombia. ¿En qué consiste? De forma muy básica. La ganancia ocasional afecta todos los ingresos que podríamos catalogar como extraordinarios, que no tengan una relación directa con el giro ordinario de los negocios del contribuyente. En ese sentido, pues creo que ahí parte el nombre, ¿no? Ganancia ocasional. Acá, bueno, primera conclusión que es importante, como impuesto accesorio se va a seguir liquidando y depurando de forma independiente en el mismo formulario de la declaración de renta, personas naturales y personas jurídicas. Pero pues tuvo varios cambios. Pero antes de entrar a los cambios, me gustaría hacer como un pequeño recuento, un pequeño resumen en el trámite legislativo. ¿En qué sentido? En que lo que se propuso inicialmente pues era mucho más gravoso a lo que quedó actualmente. En principio, la tarifa, antes de la reforma tributaria, la tarifa se encontraba en el 10%. En principio, el proyecto de ley pretendió imponer una tarifa del 30% para las personas jurídicas y los no residentes fiscales en Colombia. En el caso de las personas naturales, la tarifa iba a ser progresiva, similar a la que nos presentó Fabián hace un momento en el cuadro del artículo 241 del Estatuto Tributario. Conforme los ingresos entre más altos, se aplica una tarifa más alta que va del 19% hasta el 39%. Eso tuvo una oposición fuerte por parte de la sociedad civil, por parte de los empresarios. Como dijo Fabián, en algún momento pudimos compartir allá una intervención en una audiencia pública en el Congreso de la República, y pues creo que fue muy importante. Fue muy importante porque hoy en día que tenemos una tarifa general del 15% para personas naturales, personas jurídicas, residentes y no residentes fiscales en Colombia. Entonces, pues creo que eso podemos decir lo que fue un logro, ¿no? Dentro de la iniciativa legislativa. Más adelante vamos a contar otro que ocurrió. Ok, de manera similar a como lo hizo Fabián, presentó cuáles fueron los cambios y podemos tener una conclusión general, y por cambios es que una disminución de los montos exentos entre nuestro impuesto de ganancia ocasional. ¿Qué tenemos? Los seguros de vida, cuando un beneficiario recibe un seguro de vida, antes de la reforma tributaria tenía 2.500 VTs, alrededor de 530 millones de pesos, como exento en su ganancia ocasional. Esto con la reforma tributaria pues se bajó considerablemente. Ahora el monto exento son 137, 138 millones de pesos. ¿Cómo funciona en este caso en particular? La persona recibe el beneficio, la cifra consolidada, digamos que son 600 millones de pesos. Antes de la reforma tributaria, extraía los 530 millones de pesos, por consiguiente tenía 70 millones de pesos. Sobre ese resultado era que aplicaba la tarifa, que en ese momento era del 10%. Ahora, pues actualicemos los valores, solo se va a poder llevar como exento 137 millones de pesos, y el excedente lo va a tener que gravar con una tarifa del 15%. Entonces, pues, nuevamente nos quitan beneficios tributarios que tenían las personas naturales y ahora se encuentran grabados. Ok, acá hay cuatro conceptos que están relacionados con las herencias, con los procesos sucesorales. Entonces, encontramos en la primera medida la habitación del causante. Antes de la reforma tributaria, 7.700 VTs como ganancia exenta, alrededor de 327 millones de pesos. Después de la reforma tributaria, 13.000 VTs, 551 millones de pesos. Creo que podemos decir que es como el único aumento que hubo, y pues es considerable también. Las cosas como son, dijimos, vamos a reconocer también lo bueno. Este es un beneficio que se otorga. Y adicionalmente, pues tiene un cambio consigo. Antes la norma nos exigía que era
era la vivienda urbana del causante. En este momento la redacción quitó o eliminó esa diferenciación entre urbano y se entiende que es la vivienda del causante, independientemente de donde se ubique, zona rural o en una ciudad. Y es la vivienda de habitación. Ese concepto también es importante para que lo tengamos en cuenta, es habitación. Lo introdujo, pues de ahí podemos concluir que es donde permanezca la mayor parte del tiempo el causante, o donde haya vivido la mayor parte del tiempo el causante. En similar sentido, antes de la reforma tributaria teníamos la vivienda rural, que fuera explotada económicamente, no relacionada con la habitación del causante. Fue eliminado ese concepto de rural y ahora se dejó de una forma muy general la vivienda que no sea de habitación del causante. Eso puede estar ubicado en cualquier parte, rural, urbano. Sobre eso entra una sección de ganancia ocasional disminuida en 1000 VTs, pasó de 7500 y ahora quedó en 6500 VTs. Tenemos ahora en los procesos sucesorales la porción conyugal, también tuvo una disminución, esta pues, no es muy considerable, pasó de 148 millones de pesos a 137 millones de pesos. Y en los procesos sucesorales, pues la masa sucesoral que le corresponde a cada legitimario, a cada heredero, se encuentra un beneficio que se mantiene desde la reforma tributaria pasada, que es el 20%, siempre y cuando no me exceda los topes, que eso fue lo que varió, ¿no? Pasamos de 97 millones de pesos a 68 millones de pesos. Acá, pues, decidimos con Fabián para volver un poco más práctico el ejercicio y no dejarlo solo como en los cambios de tarifas y en la teoría, presentar cuál es el impacto en algunos casos prácticos. Es que yo creo que es muy importante porque parte de nuestra audiencia se estará preguntando, bueno, pero la ganancia ocasional es que cuando me gano la lotería o lo que tú estás diciendo, tengo un seguro de vida y entonces el que se generó el seguro de vida, el que se ganó el beneficiario del seguro de vida, entonces voy a pagar ganancia ocasional. Yo quiero que entendamos esos casos bien. O sea, cuando tú tienes que depurar, Camilo, la ganancia ocasional, cuando yo tengo qué y vendo qué. Porque la ganancia ocasional a nivel internacional se conoce como ganancia capital, que yo creo que puede ser un poco más diciente que el nombre que tiene nuestro estatuto tributario. Entonces hablemos un poquitico de esos casos. ¿Cuáles casos tú considerarías que puedes dar como ejemplo para decir, mire, aquí yo aplico la ganancia ocasional? Claro que sí, Fabián. Bueno, pues es que tenemos diferentes escenarios, ¿no? La ganancia ocasional, como dije en un principio, son los ingresos que podríamos catalogar como extraordinarios, que no se relacionan con el giro ordinario de los negocios del contribuyente. En ese caso, pues creo que lo podemos dividir en dos grandes segmentos. En el momento en que tú recibes premios, recibes un seguro o recibes incluso donaciones, que es un evento extraordinario, y también en la otra gran clasificación, cuando tú dentro de tu giro ordinario de negocios vendes, por ejemplo, un activo fijo. Los activos fijos se diferencian de que no es un inventario. Lo que tú normalmente comercializas, eso no es ese bien. Ese es el nombre de los activos fijos. Entonces ahí podemos incluir propiedad, planta y equipo, por ejemplo, una maquinaria, ahí la podemos incluir. Dentro de esa segunda categoría también tenemos las acciones, se entienden como activos fijos, siempre y cuando, porque siempre hay una excepción a la regla en temas tributarios, en este caso es que la posesión de ese bien, o bueno, el dominio de ese bien, la propiedad, se tenga por más de 2 años. Entonces, perfectamente, para dar mejor contexto a nuestra audiencia, si tú tienes uno de estos bienes que se clasifican como activos fijos, propiedad, planta y equipo, por ejemplo, o acciones, y las enajenas luego de haberlas poseído durante 2 años, le vas a aplicar es la ganancia ocasional, la tarifa del 15% en este momento, y no la renta líquida gravable con su depuración de costos y gastos dentro de nuestro impuesto de renta habitual. Ok, pero entonces lo que tú estás diciendo, para aclarar este concepto, Sí. quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un activo fijo, digamos un inmueble, y yo lo vendo antes de los 2 años, entonces, ¿qué pago? O sea, si no es ganancia ocasional, ¿qué pago? Pagarías renta líquida. Con la salvedad, pues, que es importante un concepto que pues, lo manejamos los que nos dedicamos a este tema de impuestos, que es el costo fiscal. ¿Por qué es importante? Porque el costo fiscal es el valor que tú vas a poder deducir del ingreso que percibas por ganancia ocasional y a ese resultado le aplicas el impuesto de renta. Perdón, de ganancia ocasional. Eso quiere decir que cuando tú depuras la ganancia ocasional, ¿cuál es la ecuación que tú usas? O sea, es el valor de venta menos el costo fiscal
igual la base gravable o es igual al impuesto. O sea, cuando tú vas a depurar la ganancia ocasional, tú vas a tomar el valor para el que tú estás vendiendo dicho activo, supongamos que lo vendemos por 1.000 pesos, le restas el costo fiscal, que es el costo que yo tengo en mi declaración de impuestos en el año inmediatamente anterior, ese es el costo fiscal, supongamos que es 500 en el ejemplo, entonces, ¿cuál es mi base? En mi ejemplo, son 500 pesos, porque valor de venta 1.000 menos costo fiscal 500, eso quiere decir que tengo una base de 500 y pago impuesto 15% de los 500 pesos, Sí, ¿cierto? así es. Es decir, 75. Con unas particularidades, dependiendo del bien, eso ya puede tornarse un poco enredado para los que no manejan impuestos, pero hay unas reglas particulares que nos pueden servir. ¿Para qué? Para manejar escenarios de planeación tributaria y que nuestro impuesto de ganancia ocasional no nos afecte tanto como podría ser. Entonces, pues creo que podemos manejar algunos ejemplos, si le parece. Iniciemos con una propiedad planta de equipo, puede ser una maquinaria. Entonces a nosotros nos establecen que nuestro costo fiscal es el valor por el que yo adquirí ese bien. Pero adicionalmente a ese valor yo le puedo sumar para determinar mi costo fiscal todas las inversiones que yo tuve que incurrir para que estuviera en funcionamiento. Entonces ahí tenemos mejoras, tenemos revisiones, tenemos actualizaciones, incluso reparaciones. Todo eso que yo me gasté en mi bien, se lo voy a sumar a mi costo fiscal y ahora le tengo que restar algo. Como dije en un principio, son los bienes que yo ya he tenido por más de 2 años, entonces hay bienes que tengo hace mucho tiempo. Entonces, digamos que nuestra máquina lo tenemos hace 5 años. Sobre esos 5 años, contablemente, que tiene una incidencia fiscal, yo tuve que tomarme unas depreciaciones a mi activo. Ese valor de las depreciaciones que afectaron mi impuesto se tienen que restar a lo que ya he sumado. Y por último, que puede ser un poco enredado, ¿no? Pero por último, tengo una opción y es incluirle un valor que va atado con el incremento de la VT, que ahorita nos hablaba Fabián. Entonces, pues la VT, de una forma sencilla, se determina desde factores económicos, macroeconómicos, uno de esos es la inflación. Por eso el año pasado tuvimos 38.000 pesos de VT, este año tenemos 42.412. Sobre esa diferencia, sobre ese valor, el Ministerio de Hacienda saca un porcentaje en una tabla que corresponde a lo que yo puedo sumarle a la operación que ya les he venido descrito hasta este punto, para determinar así mi costo fiscal. Sobre ese costo fiscal sumado, si se lo resto al ingreso que tuve por la comercialización, la enajenación de ese bien y producto, le aplico la tarifa. Es una historia muy larga, puede que los haya enredado un poco, pero pues así funcionan los temas tributarios, ¿cierto? Recomendación, ¿cuál es la recomendación? Que creo que es lo más valioso de este punto. Que los contribuyentes, las personas, pues sean muy juiciosas con determinar los valores que les he dado para así establecer el costo fiscal. Y adicionalmente, dependiendo del bien, creo que esto es lo más importante que se tienen que grabar, dependiendo del bien, existen alternativas para hacer planeaciones fiscales bien interesantes. ¿Qué tal si, no sé, por ejemplo, nos cuenta la de los bienes inmuebles que puede tener una persona? Vale. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas para la enajenación de inmuebles que son activos fijos de quien los enajena? Lo primero que tenemos que considerar es, tengo que diferenciar a una persona no obligada a llevar contabilidad de una persona que está obligada a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de 6 diferentes costos fiscales por los que uno puede optar cuando uno tiene un inmueble. Y mientras que las personas jurídicas van a poder optar de forma voluntaria por uno de ellos, las personas naturales solamente van a poder optar por el más alto. El primer costo fiscal que yo voy a tener en línea con lo que decía Camilo es el valor de adquisición. Si yo, por ejemplo, compré mi inmueble en 1.000 pesos, ese es mi valor de adquisición. Si yo soy una persona jurídica, yo puedo considerar este, ¿cierto? Pero si yo soy una persona natural, yo también tengo que seguir adelante mirando a ver cuál es el más alto. Y el segundo que les vendría a hablar vendría siendo el costo de adquisición ajustado. ¿Cuál es el costo de adquisición ajustado? El costo de adquisición puede ser objeto, como lo decía Camilo, de aumentos por unos porcentajes que trae el gobierno que se basan en el artículo 70 del Estatuto Tributario. Esos incrementos del artículo 70 básicamente lo que van a hacer es incrementar el costo fiscal de dicho bien.
Entonces, si yo soy una persona natural, yo solamente tengo que tener en cuenta el costo de adquisición y la respuesta es no, porque seguramente si yo lo compré hace más de 2 años, por el costo fiscal ajustado ya va a valer más y por tanto, ese es el que yo tengo que utilizar para la determinación de mi ganancia ocasional. ¿Qué pasa si yo año a año no lo he incluido en mi declaración? Pues yo tendría que ir a mi declaración, Camilo, y corregirla. Yo estoy en toda mi facultad para poderlo hacer y desde que yo no modifique el impuesto a pagar de renta, que acuérdense, no se determina por el valor de los activos, sino por los ingresos que yo tengo, yo lo voy a poder hacer hasta un límite, que es el de la posibilidad de la corrección de las declaraciones, en el cual yo voy a poder ir a corregir dicho monto a mis rentas. Entonces, si por ejemplo, yo voy a vender un inmueble en 2023 y voy a empezar a hablar de voy a vender mi inmueble en 2023. ¿Cuál es el costo fiscal que yo tengo que tomar si yo lo compré en 2021? Lo primero que yo voy a tener que hacer es determinar, oiga, ¿estoy obligado o no estoy obligado a llevar contabilidad? Una vez determinado eso, y yo ya sé que los no obligados solamente pueden optar por el más alto, mientras que los obligados pueden optar por cualquiera, yo voy a tener que mirar cuál fue el ajuste del 2022, porque en 2021 lo compré por 1.000 pesos, en 2022 ya tiene un ajuste, ¿cierto? Si yo lo voy a vender en 2023, ¿a mí qué me conviene? Pues tener el valor más alto, ¿cierto? Entonces ahí viene la posibilidad de que yo pueda corregir mi declaración si a mí se me olvidó tomarlo, por ejemplo, o no lo incluyó cuando yo estaba preparando la declaración. El tercero de los costos fiscales viene siendo el valor del avalúo. ¿Cuál es el valor del avalúo? El valor que a mí me trae en el predial el Instituto Agustín Codazzi, quien es quien determina esto cuando yo liquido dicho impuesto a la propiedad. El valor del avalúo, yo no le podría dar, Camilo, a todos una regla de si está más alto o es más bajito que el costo de adquisición, porque depende mucho. Encontramos casos en que el valor del predial está por debajo inclusive de lo que yo lo compré. Puede suceder. Pero hay otros que puede que esté más alto. Yo ya sé, después de haber tomado esta conferencia, que yo tengo que optar por el más alto si yo soy un no obligado a llevar contabilidad, pero si yo soy empresa, ¿yo qué voy a hacer? Pues optar por cualquiera, ¿sí? Teniendo además en consideración que yo voy a poder corregir mi última declaración de renta, porque si yo voy a vender en 2023, volvamos a recordar, ¿cuál es mi costo fiscal? El de la última declaración de renta presentada. Por eso es súper importante tener esto en consideración. Vamos en el tercero de los costos fiscales. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el valor del autoavalúo. El valor del autoavalúo es el que yo puedo en algunos municipios, por ejemplo Bogotá, por ejemplo Medellín, Cartagena, Chía, ir a la Secretaría de Hacienda y antes de que yo pague el predial, establecer un valor más alto. Por eso se le llama autoavalúo, porque yo soy el que puedo autoavaluar, o sea, autónomamente valoro dicho inmueble con el objetivo de aumentar el valor del predial para aumentar mi costo fiscal. Ese me gusta particularmente, parece interesante. Este es el más utilizado realmente en las planeaciones fiscales. Entonces, si yo estoy en esos municipios que yo hablé, que es el autoavalúo voluntario, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Que si yo pago el predial, yo ya no puedo echarme para atrás y por tanto voy a perder un año si es que yo lo quiero vender. Otra vez volvamos a mi ejemplo. Yo voy a vender en 2023. Yo hice el autoavalúo en 2023. ¿Cuál es mi costo fiscal? El autoavalúo del 2023 y la respuesta otra vez va a ser ¿cuál? El costo fiscal es el del año anterior, es decir, el del 2022. ¿Gané algo autoavaluando en 2023? Realmente no, si lo va a vender en ese año, porque yo tengo que tomar el costo fiscal del año inmediatamente anterior. Esto es súper importante tener en cuenta, porque como ustedes se están dando cuenta, yo tengo que tener en cuenta, antes de venderlo, en mis declaraciones de impuestos, cuál es el valor que yo voy a tomar. Si yo soy persona natural y yo hago un autoavalúo, ¿yo por cuál tengo que optar en los costos fiscales? Y otra vez la conclusión va a ser el más alto. Fácil. Entonces yo autoavalúo en 2022 si voy a vender en 2023. No obstante, el procedimiento del autoavalúo en los municipios
que no tienen el procedimiento voluntario, se tiene que hacer frente al IGAC. Como esos municipios no tienen la posibilidad de determinar esos valores, el Instituto Agustín Codazzi es el que les suministra dicha información de cuál es el valor del avalúo. Por esa razón, ellos no tienen un procedimiento voluntario. Entonces yo tengo que ir a la normativa municipal a saber, oiga, ¿será que puedo hacerlo de forma voluntaria o no lo puedo hacer de forma voluntaria? En esos casos en que yo quiero entonces hacer el autoavalúo, pero no existe la posibilidad del autoavalúo voluntario, ¿yo qué puedo hacer? Yo, otra vez, voy al IGAC, le digo, oiga, IGAC, yo quiero subir el valor, lo tengo que hacer antes del 30 de junio de todos los años, y en ese escenario, el IGAC le va a decir al municipio, oiga, en el próximo predial, el del otro año, aumente el valor del costo fiscal de ese bien, del avalúo, ¿cierto? Y así yo voy a poder aumentar por autoavalúo no voluntario mi bien. Aquí hay algo importante, si me han seguido en el ejemplo, otra vez voy a hablar, vendo en 2023, ¿cierto? Hago la solicitud en 2022. Entonces, si yo hago el procedimiento voluntario, ¿cuándo lo puedo utilizar realmente? Hasta el 2023, porque yo tendría que vender en 2024 para que pueda tomar ese costo fiscal. Por eso siempre digo, el de la declaración pasada. Pero en el procedimiento que no es voluntario, sino en el que yo hago el IGAC, va a suceder que yo me voy a tomar un año adicional. Es decir, si yo hago el procedimiento del autoavalúo no voluntario en 2022, el IGAC le va a pasar la información para que lo tenga en cuenta el municipio en 2023. Entonces, ¿yo cuándo puedo vender? ¿Cierto? Hasta el año siguiente. Y por eso se va a tomar un año adicional. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta porque si yo voy a determinar la ganancia ocasional, acá estamos hablando siempre de, oiga, ¿cuál es la ganancia ocasional que tengo que depurar? Yo voy a tener que tener en consideración cuánto yo me puedo demorar aumentando el valor fiscal de dicho inmueble. El siguiente, los costos fiscales, ya vamos en valor de adquisición, más sencillo. Valor de adquisición ajustado por los porcentajes que trae el gobierno, ¿cierto? Se le denomina artículo 70 y nosotros somos consistentes en decir artículo 70 porque si uno lo busca así en Google, le va a aparecer histórico artículo 70, ¡tum!, te sale la tabla. El siguiente vendría siendo el del avalúo, que es el del predial, sencillo. El adicional es el del autoavalúo, ¿cierto? Que ya vimos que lo puedo hacer o voluntario o no voluntario. Adicionalmente, entonces, ¿qué otro costo fiscal existe? Existe el de los leasing, que es un costo fiscal especial, el del 127-1, porque los leasing, como lo que yo voy a hacer, o los leaseback, que también funciona de forma similar, lo que voy a hacer es decirle al banco, oiga, señor banco, en el leasing, yo quiero un crédito por parte de usted para comprar dicha propiedad. Entonces usted vaya, compre el bien por mí y présteme el dinero. El leasing, entonces, lo que hace es otorgar un crédito, pero el banco es el que tiene la propiedad. Y la contabilización, en ese caso, es diferente porque mi costo fiscal, cuando yo reconozco inicialmente un activo que yo adquiero por leasing, yo voy a decir, a mí me van a prestar 100 pesos, pongo en el activo 100 pesos porque me entra de efectivo 100 pesos. ¿Cuál va a ser entonces la contrapartida? Porque estoy hablando de un préstamo. Los mismos 100 pesos, ¿cierto? Y a esto se le llama un efecto neutro en el patrimonio. Y si yo vendo, apenas yo adquirí el leasing, ¿cuál es mi costo fiscal? ¿Cuál es mi costo fiscal? En ese caso, como yo tengo cero mi patrimonio, pues yo voy a tener una ganancia sobre lo que yo lo venda, si ustedes se dan cuenta. Porque la plata de quién es? Del banco, me la prestó. Pero si yo he pagado la mitad del leasing, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a poderme tomar esa mitad como costo fiscal para la venta. Hay unas particularidades en el leasing que establecen que al momento de la escritura yo lo voy a poder hacer por el valor de la opción de compra, pero eso es frente al impuesto de registro y no me va a importar para lo que estamos hablando en este momento, que es cuál es mi costo fiscal para la determinación de la ganancia ocasional, que, como les dije, es el resultado de la siguiente fórmula: valor de venta menos costo fiscal igual base gravable por el 15% y ese es mi impuesto a pagar. Tú mencionaste algo importante, Camilo, y es el tema de la depreciación. La depreciación, ¿quién la puede hacer? La depreciación no la puede hacer cualquier persona, solo los obligados a llevar contabilidad. La depreciación es el reconocimiento fiscal del deterioro de los activos en el tiempo. Entonces, en la propiedad planta de equipo, por ejemplo, yo puedo depreciar un activo que yo compro a 5 años. Y es una posibilidad que se le da a los obligados a llevar contabilidad.
Entonces, si yo compro a 1.000 pesos otra vez, ¿cuánto me va a llevar de depresión de forma anual? Me va a llevar 200 pesos porque estoy haciéndolo a 5 años, ¿cierto? Si yo lo vendo en el 2023, en mi ejemplo otra vez, donde yo compro en 2021 y vendo en 2023, yo me voy a haber tomado 2 años seguramente de depreciación, ¿cierto? Y eso implica que yo ya tomé o llevé al costo 400 pesos. Entonces, en lo que decía Camilo, ¿cómo me va a impactar? A eso se le llama ingreso por recuperación de deducciones y básicamente lo que me va a establecer es que no hace parte de mi costo fiscal. Es decir, yo compré en 1.000 pesos, pero ya me tomé 400. Mi costo fiscal es 1.000, no, es 600 porque tengo que disminuir los 400 pesos, ¿cierto? Ese es el ejemplo para los inmuebles. Ahora bien, para las acciones, ¿qué es la diferencia con las acciones? Porque en este caso yo tengo que hacer un procedimiento que es bien importante. Entonces ahí ese procedimiento fue objeto de discusión porque cuando fuimos tú y yo a hablar en el Congreso fue lo que nosotros entramos la discusión, pero para efectos del impuesto al patrimonio, pero tiene una conexión bien importante con esto. Sí, 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 es importante. Bueno, creo que a este punto ya todos nuestro auditorio sabe cómo hacer una planeación de ganancia ocasional con los bienes inmuebles, ¿no? Ya Fabián se fue bien al detalle, cómo es la explicación. Entonces, pues, bien, bien. Solo para cerrar, me gustaría decir que en el tema del autoevalúo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y creo que es tiempo, ¿cierto? Realizar una planeación con suficiente tiempo, porque requerimos en un caso aproximadamente 2 años para que sea efectiva, y en el otro, cuando nos toca ante el IGAC, pues acudir a más o menos 3 años, ¿cierto? Igual es valiosa, muy valiosa, porque pues ese incremento del costo fiscal ayuda a que no nos afecte tanto nuestro impuesto a la ganancia ocasional. Ok, Fabián, yendo a las acciones, totalmente de acuerdo. Cuando nosotros intervinimos en el Congreso de la República, en la audiencia pública ante la Cámara de Representantes, hubo una discusión álgida. Álgida, ok, lo vamos a limitar a cómo se determina la ganancia ocasional con las acciones. Pero en ese momento una discusión álgida referente a cómo vamos a determinar el valor de nuestras acciones para los contribuyentes en el impuesto al patrimonio, que más adelante lo explicamos. Eso, como se presentó en el proyecto de ley, fue modificado. Pero actualmente nuestras acciones referente al impuesto de ganancia ocasional, cuando tengo acciones en una compañía por más de 2 años, tiene un procedimiento, unas reglas particulares para determinar cuál es su valor. Entonces, ¿qué nos dice el estatuto tributario? El valor que vamos a tomar para pagar impuestos referente a la ganancia ocasional va a ser el del valor intrínseco de mis acciones, más un 30%, un incremento, una presunción. Eso está por allá en el artículo 90 al finalizar. En este caso, ¿cómo funciona? ¿Cómo determino el valor intrínseco de las acciones? Debo tomar mi patrimonio bruto, mi patrimonio de la compañía, le resto los pasivos que tiene mi compañía, obtengo el patrimonio líquido. Sobre ese patrimonio líquido lo divido por la cantidad de acciones que yo tenga. Ese resultado le incremento un 30% para temas fiscales desde el impuesto a ganancia ocasional. Sobre eso voy a terminar pagando, ¿cierto? Así funciona. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de la ecuación para depurar la ganancia ocasional? Yo les dije a ustedes, la ganancia ocasional se va a determinar por valor de venta menos costo fiscal igual base gravable. Cuando hablamos de los inmuebles, yo me centré específicamente en cuál era mi costo fiscal y cuáles son las opciones que yo tengo, si soy persona jurídica, porque yo puedo optar, y en el caso de las personas naturales, que yo tengo que optar por la más alta, pero también me sirve como posibilidad de planeación, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, un autoavalúo o si se me olvidó y lo tengo que incluir en la declaración. En el caso de las acciones, el valor intrínseco, ¿dónde entra a jugar? Y realmente no es en el costo fiscal. Las acciones tienen una regla especial que es una presunción de derecho, en donde a mí me establece que si yo voy a vender unas acciones, enajenar unas acciones, ¿sí? Yo voy a tener que coger el patrimonio neto de la sociedad y dividirlo en el número de las acciones para encontrar dicho valor intrínseco. ¿Esto cómo se come? Cuando ustedes ven la Cámara de Comercio de una sociedad, ustedes se van a encontrar con que la sociedad tiene un capital, por ejemplo, suscrito de 100 millones de pesos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los socios aportaron 100 millones de pesos a la sociedad. Fácil. Pero cuando yo lo voy a vender, ¿qué ha pasado con una sociedad? La sociedad es un negocio en marcha y lo que normalmente sucede es que con ocasión de ese patrimonio inicial que tú colocaste, pues
tú has venido trabajando el dinero, has venido teniendo una operación y tu patrimonio ha ido incrementando, ¿cierto? Normalmente, entonces, en una compañía que lleve más de 2 años, porque estamos hablando de ganancia ocasional, y tú tienes que haber tenido esas acciones por más de 2 años para que te aplique la ganancia ocasional del 15, pues tú vas a haber generado un patrimonio más alto. ¿Por qué razón? Porque seguramente hiciste ya unas ventas, entonces tuviste efectivo y ha venido incrementando dicho patrimonio. Esto porque es importante de tener en cuenta, porque las acciones, como yo tengo una presunción de derecho al momento de venderlas, mi valor de venta no es el que yo quiera colocar, sino es el que se derive al menos de ese valor intrínseco como lo estamos hablando, ¿cierto? Entonces, cojo ese patrimonio neto, lo divido en el número de las acciones, supongamos que en el ejemplo que yo decía, son 100 millones de pesos que yo puse capital suscrito, ¿cierto? Eso fue lo que yo aporté. Pero ahora el patrimonio de la sociedad es de no 100 millones, sino de 1.000 millones. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Si cada acción vale 1 millón de pesos, tengo 100 acciones, y yo cojo 1.000 y lo divido, yo voy a tener un valor intrínseco muchísimo más alto, porque básicamente voy a tener que aceptar que mi valor nominal se ha venido incrementando y por tanto el valor por el que yo tengo que venderlo es mayor. Recuerden que ese valor intrínseco tiene adicionalmente un incremento del 30%. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para mitigar ese valor de venta? Nosotros hablamos de, oiga, cojo el costo fiscal y lo puedo incrementar. Ya eso lo discutimos. Pero en la venta de acciones, con este límite que yo tengo, en el ejercicio a mí me han preguntado varias veces, oiga, ¿puedo, por ejemplo, para no utilizar el valor intrínseco, utilizar el método financiero de valoración de flujo de efectivo futuro? Eso fue una pregunta que inclusive me hicieron hoy. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese es un límite que tiene el estatuto tributario. El estatuto tributario te dice, usted por lo menos tiene que vender las acciones al valor intrínseco ajustado en un 30%. Entonces, yo voy a hacer normalmente una ganancia capital a menos de que la sociedad esté en pérdida. ¿Por qué yo digo a menos de que la sociedad esté en pérdida? Porque si la sociedad tiene un patrimonio negativo, mi valor intrínseco va a ser cero, ¿cierto? Entonces, por más de que en la ganancia ocasional, ¿cierto? Yo vaya a depurar un impuesto, si yo tengo unas acciones que yo adquirí por 100, pero mi valor intrínseco es cero, eso quiere decir que yo no puedo generar una pérdida porque voy a vender mis acciones por debajo de lo que yo lo adquirí. Y la respuesta es otra vez, no. ¿Por qué? Porque el costo fiscal es diferente al valor de venta. Yo estoy atacando dos conceptos diferentes en la ecuación, valor de venta menos costo fiscal igual base gravable. Entonces, yo voy a tener mi valor de venta, ¿cierto? Y mi valor de venta, si yo estoy en pérdida, va a decir el estatuto tributario, yo presumo entonces que no se va a ver incrementado, pero eso no quiere decir que entonces yo lo puedo vender por debajo, sino que yo voy a tener una ganancia ocasional de 0 pesos. ¿Listo? Importante. En los formularios, por eso no existe una casilla de pérdida en la ganancia ocasional. Existe una casilla de impuesto a las ganancias ocasionales. Y ahí está la base gravable y punto. ¿Listo? Importante tener en cuenta. En las acciones, entonces, ¿qué pasaría si yo las dono? Porque estamos hablando de ganancias ocasionales. Si yo dono las acciones y entonces yo no las vendo, ¿qué va a suceder? En la donación, el costo fiscal es diferente al de la enajenación de las acciones, porque la donación a mí me establece que el costo fiscal va a ser el que yo haya tenido en mi declaración del año anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en unas acciones? ¿Cuál es el costo fiscal? El valor de adquisición normalmente, el valor de adquisición ajustado, ¿cierto? Que ya hablamos de los costos fiscales. En ese sentido, la donación me va a decir a mí, usted va a tomar como base el costo fiscal, lo multiplica por el 15%, no necesito ir a hacer la base gravable de valor de venta menos costo fiscal igual base gravable para el impuesto, porque realmente yo no estoy vendiendo, yo estoy donando, la estoy regalando. En ese caso, entonces, cojo ese costo fiscal, lo multiplico por el 15% y yo qué voy a tener en consideración importante, que si yo supero más de 50 millones de pesos aproximadamente, porque esto está tasado en salarios mínimos, este año es un poco más, yo voy a tener que hacer una insinuación ante notario público, porque toda donación que supere
esos 50 salarios mínimos tienen que ir por escritura y tengo que pedirle permiso al notario público. ¿Listo? Fabián, otro escenario acá hablando del tema de acciones que creo que es bien interesante y ha sido una consulta recurrente en la firma, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tiene un empresario que forma parte de un grupo empresarial y quiere constituir una holding que sea la cabeza de todas sus demás sociedades? Pero como pues acabamos de hablar que la enajenación de las acciones es un evento grabado desde el punto de vista fiscal, ¿qué alternativas tendría este empresario con su compañía para que le pudiera ceder las acciones a la holding y la holding pues hiciera su actividad de control y no se considera una operación grabada? Bueno, para responder tu pregunta, yo creo que tenemos que ir primero a hablar de el aporte de acciones. Entonces, yo ya hablé de la enajenación, que es la venta de las acciones, y yo voy a vender y voy a hacer una ganancia de capital. Pero, ¿qué pasa si yo voy a coger esas acciones que yo tengo en una sociedad nacional y yo las voy a aportar a otra sociedad nacional? Primero, yo sé que tu pregunta es con una holding en el exterior, pero vamos a responder primero esa pregunta en el sentido de, ¿tengo que liquidar en ese caso ganancia ocasional o no? Y acá la respuesta va a ser no, porque el aporte a una sociedad que no cambie la propiedad de dichas acciones, es decir, por ejemplo, supongamos que es una sociedad de una persona que tiene el 100% de las acciones y lo quiere ceder a una sociedad holding por un tema patrimonial. Esa única persona, si está en la holding, lo que está haciendo es un aporte, está cambiando unas acciones por otras. Ahí, ¿qué va a hacer? Coger el costo fiscal que tiene las acciones, que ya ha supuesto que eran 100 millones de pesos, que era capital suscrito, si se acuerdan, lo aporta a la sociedad que creó holding en Colombia y esa sociedad le va a decir, ahora tome 100 acciones en esta nueva entidad y por eso no va a ser un impuesto a la ganancia ocasional. ¿Listo? Esto, entonces, ¿a qué me lleva como conclusión? Que si yo hago un aporte a una sociedad nacional y yo no cambio la composición accionaria frente a la propiedad de dichas acciones, yo no voy a tener que pagar impuesto de ganancia ocasional. Esto ha hecho que muchas personas nos pregunten lo siguiente, y es, oiga, ¿será que si yo hago exactamente lo mismo, cojo mis acciones, lo que hago es aportarlas a una sociedad extranjera donde yo soy el único titular, tampoco va a pagar impuesto? Y la respuesta en ese caso es negativo. ¿Por qué? Porque el estatuto a mí me establece que si yo hago un aporte a una sociedad extranjera, se va a entender como una venta, una enajenación. Y por tanto, así yo sea el único accionista, yo voy a tener que calcular el valor intrínseco de la acción. ¿Listo? Si esto ya está claro, voy a responder tu pregunta. Y es, ¿cómo hago para que entonces yo no tenga que pagar ganancia ocasional en mi impuesto a las ganancias ocasionales? Estamos hablando de cuál es la alternativa que yo tengo. En ese caso, y esto lo vamos a repetir en el impuesto al patrimonio, las normas tributarias en Colombia son muy especiales o coloquialmente muy chistosas, porque siempre te van a dejar áreas grises. Entonces, voy a conectar las dos cosas que yo acabé de hablar. Si yo aporto una sociedad nacional, ¿cierto? No hay impuesto. ¿Listo? Entonces, primero, constituyo una sociedad holding en Colombia, aporto las acciones. ¿Listo? Luego, cuando yo haga el aporte de mis acciones de la holding a mi holding en el exterior, ¿yo qué voy a tener en cuenta? Es una enajenación y voy a tener que mirar el valor intrínseco de la acción. ¿Yo por cuánto aporté las acciones a la holding colombiana? Por 100 millones, ¿cierto? La sociedad holding, ¿cuánto tiene en su patrimonio? 100 millones. ¿Por qué? Porque lo único que yo le aporté fue unas acciones que valen 100. ¿Cuál es mi valor intrínseco entonces en ese escenario? Son los mismos 100 millones de pesos, porque justamente al momento en que yo hice el aporte a la sociedad holding colombiana, yo ya voy a tener un efecto neutro en mi patrimonio y por tanto, yo lo puedo ceder sin generar un impuesto a las ganancias ocasionales en ese escenario, para responder tu pregunta. Tal cual, tal cual. Solo complemento con dos cositas, dos requisitos pequeños que nos exige la norma
para que no se considere grabada el traspaso de acciones de una sociedad colombiana a otra sociedad colombiana. Esto es que tenemos que tener en cuenta dos requisitos puntuales. Uno, en el documento en el que se perfeccione ese traslado de acciones, o esa capitalización, debo manifestar expresamente que me someto a lo que establece el artículo 319 del Estatuto Tributario. Algo, no sé, un poco antiguo, pero es un requisito que tenemos que cumplir, ¿cierto? Y segundo, el número de acciones que se tiene que expedir para el mismo titular tiene que ser equivalente al capital aportado por la persona, o sea, el valor de las acciones que aporta. En este caso, nuestro ejemplo, en la sociedad holding. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hablar del impuesto al patrimonio. Dividendos. Dividendos, perdón. Entonces, los dividendos, acabamos de hacer énfasis en cómo me impacta la reforma tributaria al régimen a los dividendos, pero yo quiero empezar tratando de explicarles este régimen que es tan complejo. El régimen a los dividendos tiene dos retenciones, una que la vamos a llamar retención simple y la otra que la vamos a llamar retención compleja. Muchas personas llaman esto la primera retención, que es la simple, retención por concepto impuesto a los dividendos, y la segunda, que acá estamos denominando compleja, le dicen retención en el impuesto sobre la renta a los dividendos. ¿Por qué queremos diferenciar esas dos retenciones? Porque el régimen a los dividendos creo que puede ser uno de los más complejos que tiene nuestro estatuto. Sí. Cuando yo distribuyo dividendos, lo primero que yo voy a tener que determinar es si la sociedad que los distribuye ya grabó la utilidad. ¿Qué es un dividendo? Es utilidad de la sociedad. Entonces la sociedad, por ejemplo, en un año tuvo 100 millones de pesos de utilidad y quiere distribuirla a los socios. ¿Cuándo va a poder distribuir esos 100 pesos de utilidad? Supongamos que los generó en el año 2022. Lo va a poder distribuir hasta el 2023. ¿Por qué? Porque yo no he cerrado mis estados financieros y por tanto yo me tengo que esperar hasta el otro año a cerrarlos para poderlos distribuir. Esto es clave, porque si yo quiero distribuir dividendos 2022, yo no puedo adaptarme a las reglas de lo que venía antes de la reforma tributaria, porque yo no he cerrado estados financieros y yo les dije los impuestos son de periodo y van del 1 de enero al 31 de diciembre, y si la reforma tributaria me cambia algo, me lo cambia a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, eso para tener en cuenta. Vamos a hablar de utilidades del 2022. Cuando yo tengo Buenas tardes, se fue el audio. Desaparecieron. Es uno por un tema de temporalidad que iban hasta el año pasado, pero pues tampoco fueron extendidos, ¿no? Los derogaron concretamente. Sí, esto yo creo que va a ser bien importante en la charla que vamos a tener el día miércoles, donde vamos a hablar de las corporaciones, porque vamos a ver cómo se eliminaron estos beneficios a las corporaciones, ¿sí? Entonces, este beneficio, ¿qué establece? Establece que las sociedades que estaban cobijadas por estos regímenes van a tener de renta 0%. O sea, no van a pagar impuesto, ¿cierto? Entonces uno dice, oiga, me gané un beneficio de la economía naranja, me gané un beneficio del campo agrícola y por tanto no voy a tener que grabar mis ingresos con el impuesto sobre la renta porque voy a estar exento, lo cual es cierto. Pero si yo los distribuyo, ¿cuál es la conclusión que yo voy a tener frente a las utilidades? Que no fueron grabadas por la sociedad. Y por tanto, ahí viene mi primera tarifa, ¿sí? Que esa es la simple en lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque si no lo graba la sociedad, lo que el estatuto a mí me dice es, usted tiene que grabarlo con la tarifa de renta para las corporaciones, es decir, del 35%. Entonces, coge la sociedad, no grabó la utilidad, en este ejemplo de 100 millones de pesos, lo distribuye al accionista, ¿cuánto pago? 35 millones
en el ejemplo, sobre una utilidad de 100 millones de pesos. Primera tarifa. Vía retención, ¿cierto? Vía retención en la fuente. La siguiente tarifa, que ya vamos a hablar, es de la compleja, porque es bien complejo de entender literalmente. Entonces, ¿cómo entra en juego acá? Cuando yo ya he distribuido mi utilidad y yo ya le apliqué la retención porque la sociedad no lo grabó, o también en el caso en que la sociedad sí lo haya grabado, yo voy a aplicar la siguiente tarifa. Esa siguiente tarifa hasta el 2022, que era para los dividendos pagados en 2022, importante, ¿sí? Pagados. Yo les decía, yo no puedo distribuir dividendos hasta que no cierren los estados financieros. Hay muchas personas creativas que dicen, pues distribuyo anticipos a los dividendos. Recuerden que las personas naturales reconocen el dividendo al momento de su percepción, pero las personas jurídicas cuando lo causan, ¿sí? Cuando se consolida el hecho económico, cuando son decretadas en calidad de exigibles. Cuando yo realmente voy a decretar en calidad exigible, hasta que yo tenga mi asamblea aprobando los estados financieros. Por eso no se puede antes. ¿Listo? Eso quiero que quede claro. Si ustedes quieren distribuir para ganarse un beneficio del 2022, en lo que yo voy a hablar de la tarifa compleja, tienen que distribuir utilidades de periodos anteriores. ¿Ok? Yo puedo haber acumulado utilidades, ¿sí? Hasta el 2022 y no necesariamente tengo que distribuir las utilidades del 2022 porque esas todavía no lo podía hacer, ¿cierto? Porque todavía ni siquiera ha pasado el tiempo para poder aprobar los estados financieros, que es en marzo. Entonces, la tarifa compleja en 2022 venía siendo del 10%. Es decir, yo aplicaba mi primera tarifa del 35% cuando no fueron las utilidades grabadas por la sociedad y luego yo aplicaba un 10%, ¿cierto? Esto es al remanente, es decir, yo ya pagué 35 y a los 65 yo le aplicaba el 10, es decir, 6.5 adicional. Conclusión, 41.5 es lo que yo terminé pagando por concepto de impuesto a los dividendos en una distribución de 100 millones de pesos cuando la sociedad no lo grabó. ¿Listo? Entonces, para los que se preguntaban por qué decíamos que la tasa efectiva de tributación es muy diferente a lo que es cuánto nosotros recaudamos, porque la tasa efectiva de tributación en nuestro país es enorme, ¿sí? Y el problema realmente está en la informalidad, ¿no? En que las personas no se formalizan para pagar impuestos, entonces vamos a castigar a los que sí están pagando impuestos para poder aumentarle la tasa efectiva de tributación. Y acá, entonces, ¿cuál es la nueva tarifa de retención compleja? Que es la que hasta el 2022 era del 10%. Ahora va a ser del 20%. Entonces, ¿cómo voy a computar esto? Entonces, otra vez, en mi ejemplo de los 100 millones de pesos, voy a distribuir 65, ¿cierto? Y aplico el 20% adicional. ¿Listo? Esta tarifa, porque yo vuelvo a repetir, es compleja, y yo digo subió del 10 al 20, porque el 20% se va a imponer a los no residentes colombianos. Y yo quería empezar por ahí, porque yo quiero que ustedes magnifiquen lo que hace la reforma. El 20% es el que se le aplica a los extranjeros, ¿cierto? Entonces un extranjero va a decir, voy a distribuir dividendos, a mí me han dado un beneficio, por ejemplo, el de la renta exenta, pagué 35, sobre los 65 adicionales, hasta el 2022 pagaba 6.5 adicionales, pero ahora voy a pagar 13%, ¿cierto? Porque ahora es el 20%, ¿listo? Para las personas naturales, residentes, colombianas, la tarifa del impuesto a los dividendos, vamos a conectarlo con lo que hablábamos al principio, de cuánto va a ser entonces. Va a ser igual a mi tarifa aplicable a mi declaración de renta, ¿sí? O sea, es decir, si yo tengo una tarifa en mi declaración de renta progresiva, acuérdense que las personas naturales tributan por una tabla, ¿cierto? Dependiendo de las rentas líquidas que tengan. Si es una persona que gana más de 1.000 millones de pesos al año, ¿cierto? Es decir, más o menos una persona que se esté ganando unos 100 millones de pesos mensualmente, yo voy a tener que aplicar la tarifa del 39. Entonces, una persona podría llegar a estar sujeta a la tarifa compleja, que es la adicional, hasta del 39%. ¿Listo? No obstante, el estatuto a mí me dice, ¿cuál va a ser la retención? Y dice, la retención va a ser a la persona natural del 15%. Entonces, acá hay una confusión enorme, porque una cosa es el recaudo anticipado del impuesto a través de la retención, que es del 15%, ¿cierto? Y otra el impuesto que yo voy a terminar pagando a final de año.
Acuérdense que yo les había hablado en líneas anteriores que cuando presentemos la renta del 2023 nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque vamos a pagar más impuestos. Y es justamente por este tipo de cosas, en el sentido de que puede que yo esté sujeto al 39, a mí me hicieron una retención del 15 adicional en la compleja, es decir, después de haberme recaudado la del 35, ¿cierto? Y no me va a alcanzar para haber pagado todo lo que yo tenía que pagar de impuesto a los dividendos. ¿Listo? Entonces la retención en la fuente, que es del 15, ¿desde cuándo se empieza a imponer? Y acá yo quiero hacer énfasis en algo bien importante, y es que mientras que en 2022 teníamos la posibilidad de tener como exentos dividendos hasta 10 salarios mínimos, el año pasado fácil, 10 millones de pesos, en 2023, ¿de cuánto es, Cami? Para responder esa pregunta, yo creo que estamos en un momento único, particular, porque podríamos hacer, si se sabe hacer bien, hacer uso de las reglas que nos aplicaban el año pasado antes de la reforma. Tradicionalmente, vamos a hacer uso también de las reglas que nos aplican con la reforma tributaria, porque, pues, como lo dijimos, no todo es malo, en últimas no todo es malo, y adicionalmente, como lo dije en el principio de la charla, esos 46 millones, podemos decir que es nuestro número mágico. Y lo vamos a tener en cuenta en este momento. ¿Y por qué es nuestro número mágico? Porque la reforma tributaria nos habla que esa cifra, esos 46 millones que técnicamente son 1.090 VTs, lo vamos a tener en principio en retención en la fuente como exento al momento de distribuir nuestros dividendos. Pero adicionalmente tiene un doble componente, y este doble componente es que va a ser un descuento tributario al final, cuando ya vaya a aplicar la tarifa a mi renta líquida agradable en el impuesto de renta. Entonces, pues es importante este momento, si lo sabemos hacer bien, porque podemos usar los 11 millones 300 VTs de renta exenta al momento de recibir los dividendos distribuidos de periodos anteriores, ¿no? Antes que ya hayan finalizado estados financieros. Y también podemos hacer uso de nuestra renta exenta al momento de distribuir los dividendos por valor de 46 millones de pesos, y el excedente lo tomamos como un descuento tributario. Creo que puede ser como un buen ejemplo, ¿no? Y más que un buen ejemplo, una buena alternativa a este momento. Es cierto. Entonces, para concluir, porque yo sé que el tema de los dividendos es bien complejo. Sí, bastante. Entonces, primera conclusión, yo voy a tener que mirar si la utilidad que yo distribuyo fue gravada por la sociedad o no. Esto es una depuración que se hace con las reglas del artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. No es tan sencilla. No, es algo complejo, pero muy sincero. Vamos a establecerla a través del ejemplo de la renta exenta. Si yo tengo renta exenta y no pagué impuesto de renta, pues la utilidad no fue gravada y por tanto, en el ejemplo que yo estaba teniendo de los 100 millones de pesos, es 35 pesos porque la tarifa es del 35%. La sencilla. Primer conclusión, ¿cierto? Segunda conclusión, que si yo voy a distribuir dividendos que no fueron gravados por la sociedad, es decir, le aplicaba el primer 35, yo voy a tener que aplicar al resultado una tarifa adicional. Esa es la siguiente conclusión. Esa tarifa adicional pasó en el 2022 del 10 al 20% para las personas no residentes. Segunda conclusión. Tercera conclusión, que para las personas naturales colombianas residentes en el país, ese no va a ser la tarifa de retención que es la del 20, sino que pasa del 10 a 15. Determinarse una tarifa de retención del 15%. Pero mi impuesto puede ser mayor dependiendo del monto de mis ingresos o mi renta líquida, y por tanto yo puedo terminar pagando más impuesto a través de la declaración de renta. Siguiente conclusión, que yo voy a poder tener con las nuevas reglas de la reforma hasta 46 millones de pesos que van a estar como un descuento. ¿Y por qué no es exento? Porque hablamos de exentos, descuentos, ¿qué es la diferencia? Ok. En el mundo tributario, el término que no le da cada beneficio, porque los podemos catalogar como beneficio tributario, es muy importante. Y es muy importante porque de eso depende en qué momento yo lo voy a hacer efectivo, cuando estoy depurando mis ingresos, cuando estoy depurando mi impuesto de renta. Entonces, de forma muy general, porque sí es algo complejo, mis ingresos brutos yo los voy a depurar con descuentos, devoluciones que me hayan practicado, también los voy a depurar con costos y gastos que yo haya efectuado para desarrollar mi actividad generadora de esas rentas. Ahí manejamos los principios del artículo 107 del Estatuto Tributario, y sobre ese valor ahí le podría aplicar las rentas exentas, ¿cierto? Luego de eso,
tengo mi renta líquida agradable, que es cuando le aplico la tarifa, y luego de aplicar esa tarifa puedo hacer uso del descuento tributario. Entonces, por lo menos ahí yo hablé de dos beneficios: renta exenta y descuento tributario. Y es muy importante el término porque ahí sé dónde lo tengo que tomar. Entonces, pues si a uno le preguntan así a simple vista como ¿qué es mejor? ¿Una renta exenta, un descuento tributario? Pues obviamente, o es evidente que es mejor un descuento tributario por el momento en que yo lo hago efectivo, porque ya es contra mi impuesto que voy a pagar directamente. Por eso. Listo. Con esas conclusiones podemos finalizar lo que vendría siendo el régimen a los dividendos, sin dejarme de mencionar que los dividendos realmente están hechos para gravar a las personas naturales. Ese, digamos, que es la teoría. A nivel internacional, los dividendos quieren gravar a la persona natural que lo recibe. En Colombia, como nosotros queremos grabar absolutamente todo, hemos hecho una mezcla de absolutamente todos los conceptos y por eso terminamos con 5 conclusiones diferentes frente al mismo punto, ¿sí? En otros países la tarifa, por ejemplo en Estados Unidos, a los dividendos es del 30 y listo, hasta ahí llegó. Acá en Colombia ya tenemos las 5 conclusiones y voy a sumar una adicional para que también lo tengan en cuenta. Y es que si yo distribuyo, una sociedad nacional distribuye a otra empresa nacional, la única tarifa de retención en la fuente que va a tener en cuenta es del 10% con la reforma tributaria antes del 7.5. A esta retención se le llama una retención trasladable al accionista. ¿Por qué es una retención trasladable al accionista? Porque yo distribuyo mi dividendo a una sociedad nacional, aplico la regla de, oiga, ¿será que grabó la sociedad que lo reparte o no lo grabó? ¿Sí? Y la tarifa adicional o compleja vendría siendo para el 2023 del 10%. Es trasladable al accionista porque como lo que queremos grabar es la persona natural, yo le retengo a la sociedad, pero el accionista cuando reciba los dividendos de la sociedad que recibe los dividendos de la otra sociedad, va a poder tomarse eso como un crédito tributario. ¿Listo? Es decir, como un descuento. ¿Ok? Si la persona natural es extranjera, va a poder pedir la devolución porque no estaba llamada a pagar dicha retención. Perfecto. Hasta ahí las conclusiones que tenemos del impuesto a los dividendos y vamos a pasar a nuestro último tema, igual de álgido al impuesto a los dividendos, pero un poco más sencillo, que es el impuesto al patrimonio. Sí, tal cual. Ok. Bueno, esta gráfica corresponde a un libro. ¿Qué libro? Este libro que está acá, Thomas Piketty, El Capital del siglo XXI. Es relevante en la medida que presenta las teorías o los conceptos que hizo alusión o que apropió el presidente Gustavo Petro para poder implementar de la forma en que implementó el impuesto al patrimonio. Así pues lo ha hecho públicamente, de hecho en plena campaña presidencial el autor vivo, de hecho es muy reconocido en el ámbito económico mundial, en la economía mundial. Thomas Piketty vino a Colombia y tuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué es relevante? Porque acá, como podemos observar, el impuesto al patrimonio pues no es reciente. Nuestro primer escenario, nuestro primer antecedente es 1935. Y adicionalmente a esto, ha sido intermitente en el tiempo. Sin embargo, desde 2011 hasta 2021 tuvimos todos los años impuesto al patrimonio por diferentes normas que en cada norma nos decía que iba a ser temporal, que iba a ser como algo extraordinario porque requerían un poco más de ingresos. Así lo tuvimos del 2011 al 2021, en 2022 no lo alcanzamos a tener, pero pues para este 2023 en adelante lo tenemos. Está actualmente vigente. Pero ¿qué nos cambia? Nos cambia en algo muy importante y es que por primera vez nos dijeron no es intermitente, no va a ser temporal, el impuesto al patrimonio llegó para quedarse. ¿Por qué para quedarse? Porque acá guarda o tiene relevancia esta gráfica que estamos presentando en este momento. ¿Qué nos dice o qué nos dice este autor? Que luego de hacer un estudio arduo, histórico y macroeconómico de diferentes de las principales economías del mundo, principalmente Estados Unidos, Japón y Europa, los países de Europa Occidental, él llegó a la conclusión que la tasa del rendimiento del capital es superior a la tasa de rendimiento de los ingresos generales de un país. Estamos hablando en términos macroeconómicos. ¿Qué quiere decir esto? En términos más coloquiales, que la gente que tiene plata llama más plata, sencillamente. La tasa del rendimiento del capital por sí mismo es superior a los ingresos que puede generar un país. ¿En qué medida?
miremos las proyecciones que él presenta, de 2050 a 2100, perdón, voy a parar un momento ya los pies, acá nos establece que la tasa del rendimiento del capital en ese momento va a llegar hasta el 4 o 5%. ¿Y cómo vamos con los ingresos generales? Van a tener, o el Producto Interno Bruto de un país, en términos más técnicos, va a tener una caída alrededor del 1,5%. En otras palabras, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué va a pasar a futuro según el autor? Que va a haber una brecha de desigualdad muy grande porque la gente que tiene mayor capital va a ser mucho más rica en 50 años de lo que es ahora. Los recursos son finitos, no son inagotables, eso quiere decir que mucha gente se va a quedar sin recursos. Podemos decir que esta es como la lógica detrás del impuesto al patrimonio que plantea el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿qué tenemos acá? También para que sea un monto, un impuesto al patrimonio con vocación de permanencia, que a diferencia de los otros impuestos, en temas de tarifa, ya tomo los otros elementos, va a haber un porcentaje que lo puedo deducir. ¿De dónde? De mi base gravable, cuando la haya determinado, para aplicar la tarifa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a los rangos similar a los rangos de la renta de personas naturales. Estamos acá, tenemos un patrimonio líquido, luego de la exclusión, que más allá vamos a, más adelante voy a desarrollar. Entonces, si tengo un patrimonio que vale 5.174 millones de pesos, voy a poder restar 73.000 VTs. 73.000 VTs es alrededor de 3.000 millones de pesos. Esto es un beneficio importante. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos esa deducción, habría una tarifa directa a mi patrimonio líquido. Entonces le aplicaría el 0,5% y sobre eso pagaría. Es relevante en la medida que voy a poderme deducir una gran parte de mi patrimonio líquido y sobre ese remanente le aplico la tarifa. En otras palabras, quiere decir que no va a ser un impacto muy agresivo el que nos va a generar nuestro impuesto al patrimonio en esta proyección. Esto también porque es importante, porque nuestro sistema tributario desde un punto de vista constitucional se basa en unos principios. Como en el mundo ideal, todos los impuestos deben cumplir esos principios, deben someterse. En este caso, un principio que le podemos aplicar es el de la progresividad. ¿Qué dice el de la progresividad? Que entre mayor capacidad económica yo tengo, debo aplicar unas tarifas. En este escenario, si no se hubiese aplicado ese principio de progresividad, seguramente la Corte Constitucional o más adelante por medio de una acción pública de constitucionalidad hubiesen declarado inexequible nuestro impuesto al patrimonio por su vocación de permanencia, porque su vocación de permanencia, si no hubiese tenido este ajuste, no tenía incluido ese principio de progresividad. Entonces es otro elemento adicional. Entonces, en conclusión, sobre este tema de las tarifas en nuestro impuesto al patrimonio, va a ser permanente, a menos que en otra reforma tributaria lo cambien, porque esto puede variar seguramente. Y aparte, voy a tener un porcentaje muy importante que voy a poder deducir de mi base gravable en el impuesto al patrimonio, con lo cual la tarifa la aplico al remanente y no me genera un impacto tan gravoso como anteriormente lo teníamos, ¿cierto? Ya superando eso, tenemos otros elementos, nuestros elementos de este impuesto al patrimonio. Entonces, su causación, 1 de enero de cada año. El patrimonio que yo he tenido de mi declaración de renta del año anterior. Sobre eso voy a hacer mis estimaciones. Adicionalmente, nuestro hecho generador, ¿cuál es? Pues evidentemente no es todo el patrimonio que yo tenga, todo el patrimonio líquido, sino es el patrimonio que supere o desde. Pero acá recordemos que si tengo 72.000 VTs en patrimonio, pues mi tarifa es el 0%. A lo que voy a terminar pagando es si tengo un patrimonio superior a las 72.000 VTs. Ahí sí me afecta y me genera un impuesto que tengo que pagar. Eso quiere decir que si yo tengo un patrimonio de 3.000 millones de pesos, 3.053, y cumplo con los primeros 72.000 VTs, ¿voy a tener que pagar impuesto al patrimonio? Okay. Según el entendimiento o como está establecido la norma, no. Si ya esa es mi renta líquida, ya es mi base, a la que le voy a someter mi tarifa, no. En efecto, así no es. Ok, y si por ejemplo yo tengo entonces un patrimonio de 3.000, ¿yo puedo tomarme alguna exclusión? Sí, de hecho, para depurar nuestra base gravable en el impuesto al patrimonio, tenemos una única exclusión. Nuestra única exclusión son 12.000 VTs de mi vivienda de habitación del contribuyente. Acá nuevamente, lo que les hablé hace un momento, es muy relevante el concepto de habitación.
Entonces, en principio uno lo puede entender, la habitación es pues donde reside, donde vive con su familia el contribuyente, pero tenemos casos, ¿no? Casos donde es difícil determinar la habitación del contribuyente para estimar este impuesto al patrimonio y que lo que hacemos, pues la regla es que donde mayor parte del tiempo permanezca y tenga su domicilio el contribuyente. Pero bueno, esta es nuestra única exclusión referente a nuestro impuesto al patrimonio. Sujetos pasivos, quienes están obligados a cumplir con esta obligación, que pues abro paréntesis, hasta donde revisé ayer, no sé si tenga una mejor fecha, todavía no tenemos calendario de cuándo se debe hacer el primer pago, el anticipo, eso hasta el momento yo desconozco si ya está reglamentado. Anoche tuve la oportunidad de revisarlo y todavía no sabemos, estamos esperando que el Ministerio de Hacienda nos dé la reglamentación para saber cómo va a funcionar, porque eso tampoco quedó reglamentado en la ley, ¿cierto? Ok, ¿quiénes van a pagar este impuesto al patrimonio? Principalmente, o en principio está dirigido a personas naturales residentes fiscales en Colombia. Entonces, ya primera conclusión, las sociedades nacionales no van a tener que pagar impuesto al patrimonio, sino las personas naturales. No obstante, tenemos que las personas naturales no residentes fiscales en Colombia están sujetas al impuesto al patrimonio y en similar sentido, las sociedades extranjeras y sus semejantes también se encuentran afectadas con el impuesto al patrimonio, con unas particularidades y con lo que decía Fabián hace un momento, de las áreas grises que establece nuestro simple y bien práctico estatuto tributario, ¿no? Elemento importante por temas de planeación o otro tip que estamos dando a este momento. Las acciones que posean sociedades extranjeras de sociedades colombianas no están sujetas al impuesto al patrimonio. Yo creo que puede ser un elemento importante, ¿no? Para temas de planeación e internacionalización. Claro, como yo les decía, hoy en día es mejor no ser residente fiscal colombiano. Y la razón, o parte de las razones es esta. Porque si yo soy una persona natural colombiana que tiene, por ejemplo, un patrimonio de 10.000 millones de pesos, voy a tener que pagar impuesto al patrimonio. Digamos que lo tengo en activos, ¿cierto? En activos fijos. Pero si esos activos son poseídos por una sociedad nacional y las acciones de esa sociedad nacional están en cabeza de una sociedad extranjera de la cual yo soy accionista, no voy a tener que pagar impuesto al patrimonio. Ahí viene la exclusión. Esto para tenerlo muy claro. Adicionalmente, los extranjeros que viven acá en Colombia, y es una pregunta recurrente, vamos a tener que pagar, nos dicen ellos, impuesto al patrimonio por los activos que yo poseo en todo el mundo o en Colombia. Y la respuesta es para los extranjeros que son residentes colombianos por los activos que tengan en Colombia y en todo el mundo. Entonces, el impuesto al patrimonio, si ustedes creen que es gravoso para las personas naturales colombianas, es más gravoso para los inversionistas que vinieron a vivir acá a Colombia, como nosotros hablamos. Sí, las pensiones van a poder tener una parte excluida, pero el impuesto al patrimonio les va a cobijar los activos que tienen fuera del país, salvo si están en sociedades en el exterior. ¿Y por qué digo en sociedades en el exterior? Porque recuerden que para nosotros, las personas jurídicas del exterior, inclusive compañías, trusts, etcétera, son sociedades o entidades diferentes a sus accionistas. Y por tanto, ¿cómo va a declarar esa persona natural no residente o un individuo colombiano una sociedad en el exterior? Lo va a declarar por el valor de adquisición o costo fiscal, como ya lo conversamos, de las acciones o de la participación de esa entidad que tiene en el exterior. Y esto nos abre la puerta a hacer planeaciones, porque como decía Camilo, el hecho de que yo tenga una sociedad en el exterior y dicha sociedad tenga unas acciones en una sociedad colombiana que pueda tener una cantidad de activos considerable, no va a estar sujeto al impuesto al patrimonio. ¿Sí? Cada comentario como un área gris que pueda haber a la interpretación del momento en que se hace el estudio de la norma. Sin embargo, pues hay un riesgo, ¿no? Siempre latente, que una próxima reforma tributaria nos pueda cambiar estas condiciones de juego, que es totalmente viable. Entonces, como muy buena alternativa, pero un elemento que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Ok, siguiendo con la intervención, ¿qué otros bienes los sujetos pasivos no residentes fiscales de Colombia van a incluir su base para determinar el impuesto al patrimonio? Entonces tenemos que, básicamente son bienes suntuosos, ¿no? Tenemos yates, barcos y bienes semejantes, ¿ok? Tema bien importante acá. Hace un momento les dije que
en el impuesto al patrimonio iba a cobrar relevancia una historia referente a cómo vamos a determinar el valor de las acciones dentro de nuestro impuesto al patrimonio. Ya con todo lo que hemos hablado referente a cómo se determina el valor intrínseco, que en conclusión es vamos a determinar, o no, más que vamos a determinar cómo se graba una sociedad que ha sido muy exitosa referente o viéndola desde el impuesto al patrimonio con las acciones. Pues se va a ver muy impactada porque ¿qué nos dice la norma en principio desde el valor intrínseco? Que va a ser el patrimonio de la sociedad dividido por el número de acciones. Este tema yo creo que fue, si no el más, de los más discutidos, de los que más generó problemática en el trámite legislativo de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque en principio se establecía que para determinar el impuesto al patrimonio, el valor que vamos a tomar de las acciones era el valor intrínseco. Esto generaba una afectación grandísima a todos los emprendedores, nosotros lo vimos muy cerca, de hecho muchos nos buscaron, buscaron a Legal Nova y tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso para exponer precisamente que esa no era la forma en que tenían que medir a los emprendimientos ni a las startups en Colombia. ¿Por qué? Porque un emprendimiento en su fase inicial está buscando capital. Los buenos emprendimientos tienen capital, tienen inversión extranjera de otras personas. Entonces nos van a grabar, lo que ellos decían en su momento es nos van a grabar desde todas las inversiones que han hecho mis inversionistas. Si aplicamos esas tarifas y desde el impuesto al patrimonio, pues básicamente nos van a arruinar. Tuvimos, pues eso se debatió, se discutió mucho y bueno, creo que otra vez desde la acción social, desde la manifestación del sector social y empresarial puntualmente, concretamente, se logró un cambio y ya las cosas no funcionan así. Actualmente, ¿cómo se establece el valor de las acciones para calcular nuestro impuesto al patrimonio? Este se establece desde un método que se consagra en el artículo 73, un método muy sencillo en el cual el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, año a año establece un porcentaje que determina de diferentes maneras económicas, macroeconómicas, un porcentaje reducido y ese porcentaje reducido se le va a aplicar a las acciones, al costo inicial, a mi capitalización inicial, aumentamos ese porcentaje pequeño y ese es mi valor que voy a tener en cuenta para determinar mi impuesto al patrimonio y le aplico la base. Pero adicionalmente, ¿qué se logró desde esa movilización social, desde esa gestión de los emprendimientos? Se logró que para los emprendimientos, las startups relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, constituidas en un tiempo menor a 4 años, entre otros requisitos como que hayan recibido una inversión considerable por el 5% de las acciones de cada emprendimiento, la afectación del impuesto al patrimonio va a ser únicamente el costo fiscal tomado desde la adquisición a la expedición de las primeras acciones. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Cuando yo como emprendedor constituyo una empresa, me ha ido muy bien, he recibido mucha inversión por parte de toda clase de inversores, voy a tener en cuenta para mi impuesto al patrimonio como persona natural el valor con el que yo capitalicé, con el que yo abrí mi compañía. Únicamente eso, si me ha ido muy bien y he recibido muchas inversiones, no voy a tener en cuenta todas las inversiones. Ese es un muy buen incentivo para todos los emprendimientos con muchos requisitos. Tiene que tener un concepto favorable por parte del Ministerio de Comercio o del Ministerio de Ciencia y Tecnología y adicionalmente aplica solo para 4 años. Y hay que tener en cuenta otros muchos requerimientos, pero pues yo creo que no los vamos a desarrollar todos a profundidad, dado el tiempo, ¿cierto? Ya faltan 10 minutos para las 7 y tenemos que dejar una sección importante para preguntas, para resolver, que creo que en 10 minutos lo podemos evacuar. Yo creo que eso es lo más relevante de nuestro impuesto al patrimonio, ¿cierto? No sé, Fabián, si tiene algo más que completar ahí. Yo creo que vamos a la fase de preguntas. Bueno, Fabián, Camilo, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Muchísimas gracias por compartir estos valiosos comentarios que yo creo que para todos nosotros son muy importantes porque al final del día sí hay mucha incertidumbre sobre temas tan técnicos y tan especializados y que hoy gracias a ustedes los pudimos conversar e interiorizar de manera muy puntual. Antes de pasar a la parte de las preguntas, quiero darle la tranquilidad a los asistentes que la conferencia está siendo grabada y se las vamos a compartir para que en esas partecitas que hubo fallos en la transmisión, ustedes puedan repetirlas nuevamente, ¿vale? Entonces, vamos un poquitico hacia atrás y una de las preguntas que nos hacen es respecto al autoavalúo.
¿Hay un límite especial al autoavalúo? Cuando yo hago un autoavalúo voluntario, yo no tengo ningún límite. Cuando yo hago un autoavalúo rogado, yo tengo siempre el límite si yo quiero es disminuir el autoavalúo, más no aumentar el autoavalúo. Y eso tiene una razón de ser, y es que yo voy a empezar a pagar más predial. Entonces, como yo pago más predial, a cambio de subir el valor del avalúo, sabiendo, digamos, que el impacto que tiene la ganancia ocasional es que voy a disminuirla, para arriba, la respuesta es no tengo ningún cap. Ok, muchas gracias, Fabián. Otra de las preguntas que nos hacen es, para la enajenación de acciones, independientemente para la liquidación de ganancia ocasional, ¿debe venderse a valor intrínseco siempre o puede venderse por un mayor valor? Para la venta de acciones, yo lo puedo vender por encima. Eso es una presunción de derecho que me establece el valor mínimo por el que tengo que vender. Yo quiero también hacer énfasis en algo adicional, y es, si yo estoy hablando de una operación entre vinculados económicos, yo tengo que tener en cuenta que me puede aplicar el régimen de precios de transferencia. Si a mí me aplica el régimen de precios de transferencia, adicionalmente yo tengo que mostrar que ese valor está a valor de mercado. Entonces, conclusión número 1, ¿yo puedo vender por encima del valor intrínseco? Sí. Conclusión número 2, si yo soy un vinculado, ¿qué tengo que hacer? Un estudio con el propósito de determinar que mi operación es razonable por virtud del régimen aplicable a las multinacionales con vinculados económicos en Colombia o en el exterior. Ok. Otra pregunta que nos hacen es, si hago un flip y distribuyo dividendos a la sociedad en el extranjero, entonces tributo ¿a qué tasa? ¿39%? Cuando yo estoy distribuyendo dividendos a esas personas del exterior, ¿yo qué voy a ganar? Y eso es importante para los startups. Si yo soy persona natural, puede que yo esté sujeto al 39, ¿cierto? Pero si yo soy una persona del exterior, sea natural o extranjera, yo voy a tener una tarifa compleja del 20, acuérdense, ¿sí? El estatuto inclusive en este caso puede que beneficie más a los extranjeros que a los propios nacionales, para tener en consideración. Y cuando nosotros hablamos de flip, ¿eso qué quiere decir? Para que los que no saben qué se refiere esta terminología en el mundo de los startups. El flip es ceder las acciones a una entidad en el exterior. Eso es un flip. ¿Listo? Entonces, muchas empresas les exigen los venture capital que se constituyan en el exterior. ¿Listo? El hecho que se constituyan en el exterior hace que cambie quién es el receptor del dividendo, y por eso les digo, pasa de la depuración de persona natural o persona jurídica del 10, distribuible, extendible al accionista, a hacer una tarifa plana del 20%. Ok. Otra pregunta es, ¿el ingreso por recuperación de deducciones de la depreciación me genera una renta líquida gravable a la tarifa general de renta? Sí, porque como yo ya me tomé la deducción y yo la utilicé en un 35%, yo la tengo que recuperar de la misma forma. Básicamente lo que es el ingreso por recuperación de deducciones es, como su nombre lo indica, como yo me tomé una deducción y ahora lo estoy vendiendo, ya no estoy, digamos, que beneficiario a dicha depreciación, entonces yo lo voy a reversar llevándolo al ingreso grabado. Ok. Frente a la pregunta del valor intrínseco, nos hacen una réplica y es, ¿por qué no puedo vender por valor menor al intrínseco? Porque una cosa es la norma tributaria, pero otra es la que yo puedo hacer. Yo podría vender por debajo del valor intrínseco y realmente tener una pérdida en mi patrimonio, pero para efectos tributarios si reconozco el valor intrínseco. Sí, una cosa es el efecto fiscal. Acá nosotros estamos hablando de cuáles son los efectos tributarios, cuál es el valor mínimo de venta para efectos tributarios, y algo totalmente diferente de lo que puede pasar en la realidad. O sea, si mi libre valor de la oferta y la demanda establece que el valor de venta de mis acciones es menor, por ejemplo, yo hice un análisis económico y a mí me determiné, o sea, determinamos comercialmente hablando que las acciones valían menos que el valor intrínseco, yo puedo pagarle menos. El tema está en que para efectos tributarios yo sí voy a tener que tener en cuenta el valor intrínseco para depurar mi ganancia ocasional. ¿Y por qué esto es una afectación? Porque mi valor intrínseco, como es el componente del valor de venta menos costo fiscal igual base gravable, pues va a aumentar. Yo tengo que pagar el impuesto sobre el valor intrínseco, pero no quiere decir que yo haya comprado las acciones por dicho valor.
o haya vendido las acciones por dicho valor, porque el impuesto es para quien vende. Muy bien. El 1% se puede deducir por compra de bienes o servicios, puede ser por servicios educativos. Esta pregunta sí necesita un poquito más de contexto. No, sí, no sé a qué se refiere. Puede ser el 1% del 107 rayados, que es atención a empleados. Creo que puede ser eso, en donde a mí me establece que no tienen que tener los requisitos de necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad, y yo me puedo tomar hasta el 1%, puede ser, pero no sé a qué se referirá. Sí, hace un poquito falta más de contexto. Igual también pueden enviarnos las preguntas para que nosotros las depuremos también aquí internamente para su consideración. Yo creo que ese 1% es el 1% Otra pregunta que de la tenemos renta de personas respecto naturales, al que es con factura electrónica y impuesto al patrimonio bancarizado. es, no hay impuesto al patrimonio del año gravable 2022, pero sí hay para el año gravable 2023. Así es. El impuesto al patrimonio tenía una temporalidad que iba, de acuerdo con las anteriores reformas tributarias, hasta el 2022, y en el 2023 se va a retomar a través de la reforma de Petro, hasta el 2021, perdón. O sea, no hay en 2022, sí hay en 2023. Ok. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos por el momento de todos nuestros asistentes. Nuevamente, Fabián, Camilo, ¿quieren agregar algo adicional? Agradecerles por la audiencia, y el día de mañana tendremos 2 conferencistas adicionales. Tal cual, tal cual. El día de mañana vamos a contar con la presencia de 2 grandes expertos, un contador que se llama Juan Felipe García, perdón, que es socio, director en nuestra firma desde el área contable, y también de una asesora externa muy capaz, experta, muy bien preparada, que se llama Ana María Rojas. En esta oportunidad se les va a hablar sobre el régimen simple de tributación, sobre el cambio a otros impuestos, sobre la tasa mínima de tributación, efectivamente, un tema bien complejo, ¿no? Entonces, pues no, con mucha expectativa al día de mañana, esperamos que también sea de agrado y que aprendan mucho, que esa es la finalidad de estos eventos, que por si no es el primero, ¿no? La idea es que desde Legal Nova empecemos a hacer muchos eventos con capacitaciones a nuestros clientes, al público en general, desde una nueva marca, un spin-off pequeño que está en diseño todavía, pero pues creo que lo podemos lanzar hoy, que se llama Nova Academy. Esa es la finalidad. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, antes ya de despedirnos, hay una última pregunta y es, ¿quién me determina que las acciones son consideradas como acciones startups? El ministerio, como lo establecimos, lo dijo Camilo, nosotros tenemos que hacer una solicitud formal. Entonces, esto no es como, oiga, yo puedo tener el beneficio de no valorar mis acciones al costo fiscal determinado por el artículo 73, digamos que de forma voluntaria, sino yo tengo que solicitarlo realmente. Entonces, si te lo establecen, es como un beneficio, por ejemplo, el de la economía naranja, que tú vas a donde el ministerio y tú solicitas dicho beneficio, presentas un proyecto, te aprueban, te sacan una resolución de conformidad y ahí sí lo puedes hacer. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto finalizamos nuestro panel de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes quienes están de manera presencial y quienes nos acompañan de manera remota. Recuerden la mañana la sesión número 2, donde vamos a hablar sobre los beneficios y cambios del régimen simple de tributación y los cambios que se vienen a índole de IVA y también los nuevos impuestos que trae la reforma tributaria. Aquí estaremos nuevamente conectados. Camilo, Fabián, muchísimas gracias nuevamente y nos hablamos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.